Bien, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Viaña. Los saludo a todos en nombre de nuestro grupo de investigación, Filosofía y Liberación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos hoy presentes en el seminario Ciudadanías Contemporáneas en el día número 11 de este seminario semanal, contando con la participación de el doctor Eduardo González Di Pierro. Voy a proceder a presentarlo. Es un privilegio para mí presentar a un gran amigo y un maestro. Eduardo González Di Pierro es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, en Italia, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villorio, Facultad de Filosofía de esta casa de estudios. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos especializados sobre sus principales líneas de investigación, que privilegian la fenomenología, en particular la filosofía de Wittgenstein, en la que es reconocido especialista. También ha trabajado y publicado sobre Husserl y Jan Patočka, así como sobre filosofía iberoamericana, la filosofía de la historia y la filosofía del derecho. Ha sido también visiting professor en la Universidad de Kentucky, en Estados Unidos, la Universidad de Calabria, la Universidad de Nápoles, en Italia, la Universidad Católica de Santa Fe, en Argentina. Es miembro ordinario del Círculo Latinoamericano de Filosofía y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT en su país, México. En esta oportunidad, Eduardo nos viene a traer el tema o la conferencia por una fenomenología del habitar, el espacio urbano en América Latina. Bienvenido, querido Eduardo. Estamos aquí para escucharte. Justo estoy ahora mismo leyendo un par de tus libros, así que será interesante retomar algunas de las ideas así en vivo y compartirlas con los compañeros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos Viaña, por la generosa presentación y sobre todo muchísimas gracias a Miguel Ángel Polo por su bonomía en invitarme. Estoy muy agradecido, realmente para mí es un privilegio poder estar con la comunidad filosófica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y en general con la comunidad peruana con la cual yo tengo un gran afecto y mucha relación, no solo ahora con Carlos, sino en general. Sí quiero expresar mi agradecimiento por esto de una manera muy, muy sentida. Y bueno, además de esto, pues simplemente señalar que pues lo que voy a presentar es algo que tiene que ver un poco con investigaciones que están en curso ahora por mi parte. Yo lo quise aterrizar, puse el título eso de América Latina porque, claro, me parece relevante para la cuestión de la construcción de ciudadanía, justamente en este contexto, y entonces me parece importante. Permítame un segundo nada más porque tengo por aquí un ruido extraño que se me está colando y no quiero, déjenme ver si puedo. Permítame un segundo, por favor. Creo que ya. Una disculpa. Entonces decía, forma parte de una investigación más amplia y en realidad la cuestión del aterrizaje sobre el asunto de América Latina es un apunte, un esbozo que estoy trabajando y que viene hacia la parte final de la presentación de hoy. Pero marca ciertos puntos de confluencia importante para que podamos en determinado momento pensar juntos e ir también construyendo ulteriores posibilidades de desarrollo respecto del problema del habitar, que esa es la temática de la que voy a hablar, una fenomenología del habitar, y en particular en el espacio urbano latinoamericano, pero digamos, más que la presentación como tal que aborde esto, marca algunas posibilidades a través de ciertas categorías que, bueno, yo he trabajado y que me interesan precisamente para esto. Yo celebro que justamente en este grupo de investigación de ustedes, de Filosofía y Liberación, esté presente esta cuestión de las ciudadanías contemporáneas, porque me parece importante, sobre todo en afán de establecer un diálogo también interdisciplinario, ¿no? Es decir, con otras disciplinas distintas de la filosofía, desde la propia filosofía. Y es un poco lo que intento hacer aquí, un diálogo sobre todo con la arquitectura, en un sentido tanto individual como en un sentido colectivo, que es hacia donde apunta un poco la cuestión ulterior. Bueno, sin más voy a leer un poco lo que he preparado y
pues si hay necesidad de hacer algún comentario lo haré también a la larga de la presentación, pero voy a tratar de restringirme al texto que tengo para no divagar demasiado y, por supuesto, si hay cualquier cuestión, diálogo, observación, aportación, crítica, etcétera, me parece valioso hacia la parte final de la sesión. Bien, inicio con un epígrafe de Walt Whitman, el gran poeta norteamericano, que dice: digo, me desdigo, me contradigo. Muchos mundos me habitan. Bien, la cuestión sobre el habitar del ser humano, como sabemos, no es nueva, y ya desde los antiguos griegos constituyó incluso el origen de la ética como filosofía disciplina, como disciplina filosófica práctica. Nosotros sabemos que en realidad el término ethos, del que se derivará después ética en el sentido que nosotros lo conocemos, tiene una connotación en los griegos que se refiere básicamente a justamente el hábitat de hombres y animales. Esto lo dicen ya los presocráticos, Aristóteles lo retoma, y la ética entendida como precisamente el ethos, entendido como este espacio de habitación de seres humanos, de animales, ¿no? De los seres vivientes. Sin embargo, es sin duda en la filosofía contemporánea, y más particularmente desde la fenomenología husserliana y sus epígonos, es decir, a partir de la fenomenología husserliana y varios de los epígonos que actualmente siguen estando en el debate filosófico actual, sus epígonos, decía, sus herejías, sus derivaciones, es que la temática esta del vivir de los seres humanos en el mundo, y decía también de otros seres vivientes, ha cobrado una relevancia teórica y un interés práctico creciente en el ámbito filosófico y en el ámbito de las ciencias humanas en general. Ha habido publicaciones, ¿no? Por ejemplo, de manera muy reciente se publicó un importante texto colectivo a cargo de Hans Rainer Sepp, gran amigo, colega alemán, donde también publicaron algunos colegas y amigos de América Latina, en particular de México, pero también de otras latitudes, en un texto colectivo que se llama, si mal no recuerdo, Fenomenología y Ecología, y que está precedido también por otras preocupaciones anteriores de este propio filósofo Rainer Sepp, como naturaleza y cosmos en la fenomenología temprana y otras más, es decir, donde aborda temáticas que son concomitantes con la que estamos presentando aquí. Hay varias otras publicaciones relevantes respecto de este asunto, ¿no? Y que me han interesado. Yo me refiero a estas obras referentes de Sepp, porque engloban estas preocupaciones recientes de las nuevas generaciones fenomenológicas y también en general filosóficas, pero también son testimonio de las primeras preocupaciones que se remontan a inicios del siglo XX, sobre todo precisamente a partir de la fenomenología husserliana, después Heidegger, los epígonos hermenéuticos, etcétera, acerca del tema del habitar y de ocupar un lugar en el mundo, y obviamente también la interpretación sobre ello por parte de los seres humanos, es decir, la interpretación que tiene para nosotros los seres humanos, cómo interpretamos esta cuestión del habitar. Estas intuiciones preliminares, como yo les decía, que intento mostrar, forman parte de una idea más amplia que está en curso de investigación, ¿no? Y de ampliación. Y yo voy a presentar aquí sobre todo un primer momento dentro de la reformulación de esta fenomenología del habitar como intento de pensar de manera radical la tradicional relación del ser humano con el mundo, con su mundo, es decir, con su entorno en sentido general, un Welt, ¿no? El entorno. Y este primer momento se detiene en la relación del ser humano en sentido, vamos a decirlo así, preliminar, individual, y que corresponde, aunque no de manera totalmente coincidente, con una fase que se puede denominar una fase estática de la fenomenología. Y el segundo momento que está esbozado precisamente, que de hecho le da el contenido a la temática presentada hoy, aunque no está abordada de manera desarrollada, corresponde más bien a la fase genética, y el segundo momento aborda justamente esta dimensión colectiva del habitar, pero que debe estar precedida precisamente por esta dimensión individual, ¿no? Esta segunda, la de la dimensión colectiva del habitar, en particular, tiene la tendencia o la intención mía es un poco de abordar la cuestión de habitar la ciudad y los múltiples sentidos, los múltiples sentidos, las múltiples manifestaciones, posibilidades que tiene este habitar en las ciudades. Y en cierta manera, les decía, con énfasis de que empecemos a pensar, desentrañar
la peculiaridad del significado del habitar en nuestras ciudades latinoamericanas, ¿no? En general, en el mundo, pero digamos con esta peculiaridad latinoamericana, ¿no? En donde hay obviamente diferencias, pero que existen también, existe un leitmotiv importante respecto de un cierto estilo, ¿no? Del habitar en nuestra América Latina. De esta forma, digamos, en el primer momento que he anunciado y que he esbozado y que es bastante cuantitativamente más amplio, pero que sirve como una propedéutica para abordar lo que sigue, es inevitable pensar como punto de partida, a mi juicio, en las consideraciones husserlianas que están presentes en el segundo tomo de las ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, que como sabemos están dirigidas a la constitución de la persona humana, bueno, la constitución de la naturaleza material, de la naturaleza en general y luego de la naturaleza humana, donde la dimensión corpórea, a su vez, como sabemos, es protagonista fundamental, no solo en el texto husserliano, sino también para los desarrollos inmediatos y posteriores presentes en muy diversos filósofos, desde el primer círculo inmediato, como puede ser Edith Stein, Romain Garden y otros autores, como también en los epígonos franceses, Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, o en el filón alemán, obviamente, desde el momento fundacional en Scheler y después con Fink, o con Jan Patočka, entre otros filósofos al que me referiré, sobre todo Patočka, un poco más adelante. De manera preliminar, el ser humano se encuentra en el mundo de manera pasiva, dominado por la modalidad corpórea del Körper, es decir, del cuerpo básicamente físico, sin una, por decirlo de alguna manera, sin una conciencia real de su corporalidad viviente, sino esa modalidad más bien físico-espacial de cuerpo, el Körper, y aquí es inevitable pensar en esta cuestión, digamos, de esta modalidad, ¿no? de recepción pasiva del mundo. Es inevitable pensar en la célebre Geworfenheit heideggeriana, ¿no? Esta condición de arrojado, a la que también me referiré un poco más adelante de manera escueta. Pero inmediatamente el cuerpo adviene Leib, como les decía, ¿no? La otra denominación que se tiene en lengua alemana y particularmente en Husserl para cuerpo, el cuerpo vivo, traducido como cuerpo vivo, cuerpo viviente, algunos traducen como cuerpo propio, pero al margen de cuestiones filológicas es esta condición precisamente de vitalidad que posee la corporeidad más allá de su condición espacial, geométrica, etc. Y aquí el cuerpo precisamente se vuelve órgano móvil que lleva siempre consigo todo horizonte de sentido. Se trata del famoso punto cero de orientación espacial que a partir de las intuiciones husserlianas también va a desarrollar con amplitud, por ejemplo, Edith Stein en su texto La estructura de la persona humana y otros filósofos también. Aquí tiene su inicio el habitar. No es solo ser en el mundo, sino conciencia de ser en el mundo. ¿Sí? La elaboración de este ser en el mundo por parte del ser humano. Y claro, justamente esto va a incidir también en la modalidad colectiva de la que hablaba yo en el segundo momento, ¿no? En la fase genética. A este respecto quiero decir de paso, antes de volver a abordar esta dimensión individual, que resulta hasta cierto punto paradójico que en la dimensión de pasividad del cuerpo, a nivel histórico, haya sido el nomadismo la modalidad de habitar predominante en la organización social humana. En un primer momento, ¿no? La constatación de las implicaciones de la propia movilidad, entonces, al parecer no es tan automática, ni se da por descontada. Es cuando se cobra conciencia de la movilidad, tanto individual como asociativa, que se abrirá paso y se instaurará precisamente el sedentarismo como forma dominante de habitar, que para nosotros ya resulta, bueno, como si fuera la única forma, ¿no? de existir en el mundo. Sabemos que hay todavía formas de vida nómadas, pero que no era ni con mucho la forma predominante en ciertos momentos de la historia humana o en ciertas culturas. Y claro, en ese momento, en el momento de la instauración del sedentarismo, el vivir se convierte entonces, para utilizar otra expresión, se convierte en residir. Ya se reside, ¿no? Hay un arraigo. Pero tanto sedentarismo como nomadismo son expresivos de lo que justamente acabo de citar a Rainer Sepp, que Sepp denomina Insein, Seren, en ser, digamos, podría ser una traducción, en ser, término que él, por ejemplo, prefiere al término tradicional heideggeriano de ser en el mundo,
Y claro, porque se trata del modo fundamental de la existencia humana, tanto la necesidad de hacerse de un lugar, es decir, la necesidad de poseer un sitio, como también la necesidad de, como les decía, de arraigo, de enraizamiento en su realidad, que, por ejemplo, el término que utiliza Sepp me parece muy interesante porque él lo denomina como anclaje, reanclaje, ¿no? La palabra alemana Verankerung se refiere a esto, ¿no? Anclaje. Y esta necesidad de arraigo, de enraizamiento, se agudiza cuando se han dado, en el transcurso de los siglos de la historia de la cultura humana, los diferentes tipos de desplazamientos. Y claro, los más significativos de estos se han verificado, sobre todo a partir del siglo XIX, en distintas modalidades, siendo una de las principales, por ejemplo, el surgimiento del turismo, fenómeno que, por cierto, filosóficamente no ha sido, a mi juicio, explorado suficientemente, ¿no? Como objeto, ¿no? De análisis filosófico. Por un lado, el turismo, y por otro lado, algo que vivimos cotidianamente y de manera muy fuerte y poderosa actualmente, los movimientos migratorios que se han visto agudizados por distintos motivos, especialmente, claro, en su dimensión trágica durante los siglos XX y XXI. Y finalmente, claro, también, y lo sabemos en carne propia muy recientemente, la reedición periódica de epidemias y pandemias, la última de las cuales, bueno, estamos viviendo todavía, ¿no? Evidentemente, después de una larga pausa que estuvo representada por la famosa gripe española, ¿no? Tal pausa tan larga que ninguno de los que estamos aquí presentes habíamos tenido que vivir, lo que concomitantemente, además, con el advenimiento y la profusión mediática de las redes sociales, la realidad virtual, la posibilidad de continuar siendo en el mundo sin necesidad de desplazamiento, ha generado reflexiones inéditas. Reflexiones inéditas, parte de las cuales justamente pues intentamos construir un poco en esta contribución y claro, y en diálogo con pensadores digamos, personas que se han dedicado a pensar esto desde diferentes ángulos, no solamente desde la filosofía. El habitar de esta forma se configura al inicio como una reflexión entonces sobre la propia corporalidad y se va desplegando a través del encuentro entre la forma primitiva de la noción prefilosófica de ethos, a la que ya me refería hace un momento, ¿no? Como ese espacio hábitat de seres humanos, de animales, y que se conjunta esta noción con la disciplina moderna de la estética, entendida como reflexión sobre el arte y lo bello, ¿no? En la modalidad ya instaurada por Baumgarten, ¿no? A través de esa maravillosa manifestación artística que es la arquitectura, donde nuevamente la fenomenología desde su fundación, pero especialmente en los epígonos a los que me refería, que llegan hasta nuestros días, tiene mucho que decir. En este sentido, es que nos encontramos con la casa, el hogar o la morada como el paradigma del habitar consciente. El vivir en una caverna, ¿no? Como ocurría, o en una oquedad arbórea, o incluso en la en la insólita, para los seres humanos insólita, ¿no? Intemperie, pero bueno, es una posibilidad, no constituye, desde un punto de vista estricto, una conciencia del vivir en un lugar o del habitar propiamente, sino que es expresivo de la más inmediata y brutal actitud natural. Y entendiendo a la propia naturaleza, en este caso, en su dimensión ominosa de amenaza y peligro, ¿no? Los elementos, ¿no? Que acechan a la condición de los seres vivientes. Si el ser humano está sometido a esta realidad, es comprensible hablar y entender el porqué, en parte, de la noción de Geborgenheit heideggeriana, como les decía. Pero precisamente, bajo una perspectiva fenomenológica, la superación de esta se logra en el momento en que cambia la actitud de natural a fenomenológica, justamente, o a filosófica, si queremos. Y en el momento en que se elabora la primera construcción para vivir en ella, esta condición de arrojado, esta Geborgenheit, queda congelada, queda suspendida y después incluso de cierta forma eliminada por justamente el arropamiento y la acogida de una construcción que pueda albergar al Leib, que pueda albergar al cuerpo vivo, al cuerpo viviente, donde precisamente la noción de vivir se transforma en ese momento en habitar. Claro, aquí la distinción semántica tiene que ver con cierta preocupación de las categorías filosóficas. Uno lo puede utilizar como sinonimia en el lenguaje cotidiano, pero aquí, claro, se transita de un simplemente vivir a ya un habitar, ¿no? En este caso, o un morar. El mundo y el entorno se reconstituyen bajo el sentido de la casa,
y al mismo tiempo, gracias a la actitud fenomenológica a través de la reducción, la realidad arquitectónica se aleja de cualquier pretensión objetivante. Como de hecho bien Husserl lo señala en la crisis de las ciencias europeas a propósito del célebre cuestionamiento y la reflexión acerca de la ciencia galileana. La habitación, notemos que el término incluye el acto de habitar como el lugar habitado, en clara comprobación de la estructura típicamente fenomenológica noético-noemática, ¿no? Es decir, la habitación como el correlato del habitar. Sería el trastocamiento del mundo natural, la habitación. Una conciencia del cuerpo propio como punto cero de orientación, yo decía una conciencia, una elaboración, y un horizonte de sentido hacia múltiples posibilidades de existir. Es innegable, desde luego, la importancia y mérito que en su momento tuvo Heidegger para pensar el sentido del habitar, en particular el ethos del habitar, como apertura de un espacio para la alteridad y, consiguientemente, la ruptura de formas dicotómicas propias de la modernidad. Sin embargo, conforme avanza en su itinerario intelectual, parece que Heidegger, en la última fase de su pensamiento, retrocede en lo que se había ganado al respecto. Bueno, respaldamos esta idea por el hecho de que el pensador de la Selva Negra parece diluir la concreción inicial del ethos concebido por él hacia una especie de ontología difuminada que parece hacer prevalecer precisamente la pura dimensión del arrojado, la condición de arrojado, de la Geworfenheit, donde el habitar mismo, y más aún el habitante, no es ya una subjetividad concreta de experiencia, sino un sujeto ontológico. El famoso pastor del ser, ¿no? Pastor, diría yo, que está sometido a la intemperie, mientras las ónticas ovejas se divierten en pastizales cómodos. En ese momento él ya no tiene dónde refugiarse por pensar que es mejor retroceder al mundo natural, mejor que constituirlo como mundo de la vida, ¿no? Como Lebenswelt. Justamente este mundo de vida que sería, en perspectiva fenomenológica, mundo del vivir y, por tanto, en el momento más alto, mundo del habitar. Es decir, el Lebenswelt, esta famosa noción, ¿no? Que ha sido, bueno, trabajada en diferentes dimensiones, en nuestro caso se convierte precisamente más que mundo de la vida en un mundo del habitar, el mundo de la habitación, ¿no? En sentido distinto a Heidegger, pensarán lógicamente otros fenomenólogos, especialmente, pero no solo los franceses, algunos de ellos, sin duda alguna, deudores del pensamiento heideggeriano en mayor o menor medida. Merleau-Ponty, por ejemplo, como sabemos, radicaliza la experiencia subjetiva en el plano inmanente, donde la relación hombre-mundo no es, como sabemos, una relación de exterioridad, sino de prolongación mutua, una relación quiasmática, donde cuerpo y mundo comparten su carnalidad. En esta gran propuesta merleau-pontiana, ¿no? de un plano de inmanencia en la relación cuerpo-mundo, ¿no? A través precisamente de la categoría de percepción. Lo mismo sucede con Henri Maldini, quien ha ejercido una gran influencia en el campo estético, sobre todo ha sido trabajado por toda la estética fenomenológica contemporánea. Henri Maldini, para quien la estética sería una experiencia pática, donde el patos consiste precisamente en la exposición del yo a la intemperie que hemos mencionado, pero a la cual no debe necesariamente someterse de manera puramente pasiva. Digamos, estamos expuestos a esto, es inevitable la exposición, digamos, a esta intemperie, pero el patos como exposición no significa nada más una recepción pasiva o resignada, digamos, de esta condición. La concepción que Maldini tiene del espacio arquitectónico es que este es un lugar de encuentro, mejor dicho, lugar que configura el encuentro mismo, porque no es, como tampoco lo es para Merleau-Ponty, un mero espacio escenográfico siempre exterior respecto de la corporalidad, sino que una vez habitado, se vuelve prolongación de ese punto cero de orientación y por tanto, otra vez, un espacio dotado de un sentido que proviene de la subjetividad, pero invocado por el espacio mismo que posee una carga de sentido que per se, por sí solo, no tendría mayor realidad, pero que gracias a la conciencia encuentra la esencia sobre esa modalidad de existir que se llama precisamente habitar. Claro, y esto se da obviamente en las dos dimensiones, en la dimensión, por llamarlo de alguna manera, individual del resguardarse el individuo o unos pocos individuos en la casa, como en el espacio colectivo de la ciudad, ¿no? Todo lo anterior da cuenta de la importancia que tiene la dimensión precategorial, prediscursiva y preconceptual.
En ese sentido es que se habla ya de Lebenswelt en la concepción husserliana. Pero tanto Merleau-Ponty como Maldini, abrevando innegablemente de las consideraciones husserlianas, para quienes el mundo es concebido como mundo estético, por lo que el sujeto que lo habite será igualmente estético, es que se da lo que, es decir, se presenta el que ahí se funde una relación primigenia con el ambiente y el entorno que se van a ver enlazados a través de la corporeidad y sus singularidades con el sujeto, gracias especialmente a la sinestesia, en el sentido de, con ese, ¿no? Sinestesia como colaboración intersensorial. Es decir, antes de cualquier objetivación por parte de una conciencia constituyente, las cosas son sentidas, son vividas. El paisaje, antes que ser contemplado, es vivido como tal, es recorrido por la subjetividad encarnada en un cuerpo móvil. Y después puede ser tematizada, representada, etcétera, pero sobre esa experiencia primigenia sobre la que hay que reflexionar. Esto es claramente de cepa merleau-pontiana a través de la interpretación que él hace del propio Husserl, ¿no? El Lebenswelt, el mundo de la vida, se configuraría entonces en la fenomenología como una sucesión de formas y de realidades en constante transformación. Y por ello, la percepción humana no puede ser puramente pasiva, sino que se vuelve constante actividad configuradora de sentido. Entre el mundo y el sujeto hay de esta manera una mutua implicación, una co-constitución. Estas instituciones que obviamente provienen bastante de Merleau-Ponty constituyen una de las grandes aportaciones, decía yo, del filósofo francés, porque justamente dotan a la dimensión perceptiva de una de una ulterior significación que en la tradición filosófica hasta ese momento no tenía o no había sido revelada suficientemente, ¿no? Con algunas excepciones por ahí, quizá Main de Virán, pero bueno, es decir, cualquier espacio arquitectónico se vuelve revelador de la estructura sujeto-mundo. Es espacialidad proyectada y construida, horizonte de posibilidad y de sentido. En el momento en que los seres humanos atravesamos un aeropuerto, o nos detenemos en la sala de espera de un hospital, o nos asomamos a una ventana o un balcón, o nos sentamos en un estadio de fútbol, nos volvemos sujetos estéticos que configuramos diferentes campos de percepción, diferentes posibilidades, aperturas, muchas de ellas inéditas y que no pensábamos que podrían abrirse ante nosotros. En buena parte, gracias al punto cero de orientación en el espacio que nos llevamos siempre con nosotros, inscrito en nuestra corporeidad móvil, es que tenemos la capacidad de sentir y elaborar esos procesos de configuración de formas, donde la contemplación es una de estas, pero desde luego no la única. O sea, cómo se dan estas posibilidades de apertura, incluso de contradicción, ¿no? De oposición, es muy interesante, ¿no? Es decir, como un estadio de fútbol se puede volver un espacio colectivo de gozo, de hacer comunidad y compartirlo, o se puede convertir en una trampa mortal, ¿no? Por ejemplo, por citar uno de los ejemplos que se me vienen a la mente, ¿no? Bastante. Merleau-Ponty capitaneó, como decía en la fenomenología francesa, esta estetización del habitar, concibiendo y desarrollando un concepto clave al respecto. El concepto al que me refiero es el concepto de estilo. Sí, desde luego, una categoría evidentemente estética, pero el filósofo francés lo lleva a sus últimas consecuencias, ampliándolo a la realidad de la totalidad habitable, aunque él no utiliza, digamos, exactamente este término, pero pues, lo supone. Yo soy el que está utilizando esta cuestión de la realidad habitable. Y no solamente lo hace en el ámbito estrictamente artístico o de lo bello. ¿Por qué? Porque el estilo es una configuración particular de formas que fluyen. Si leemos, por ejemplo, una obra, por poner un ejemplo, ¿no? Puede haber varios, ¿no? Pero una obra de Allan Poe, antes de comprender su contenido y lo que nos quiere decir, es posible que yo identifique un cierto estilo y puedo atribuirlo con mayor o menor facilidad a Allan Poe, aún pudiéndome equivocar, desde luego, ¿no? Puedo decir, es un claro estilo Allan Poeano, ¿no? De Allan Poe. Y si escucho una obra de Vivaldi, identifico su estilo y lo denomino como vivaldiano. Puede provenir de otro autor de la escuela barroca, etcétera, pero yo digo, mira, esto es como de estilo vivaldiano. Y para volver al ejemplo arquitectónico, puedo ver un edificio de Álvar Aalto, ¿no? Y el arquitecto finlandés, o nosotros en México tenemos un gran arquitecto, Luis Barragán,
y puedo identificarlo como de uno u otro gracias a la identificación de dos estilos diferentes entre sí. Uno ve una cierta edificación y dice, ah, mira, eso es Gaudí. Podría no ser Gaudí, pero es el estilo, ¿no? Gaudiano, ¿no? Gaudí, de acuerdo a la construcción que uno identifica con ciertos elementos, etcétera, ¿no? Nuevamente, el estilo se vuelve expresión del encuentro de las dos grandes dimensiones prácticas de la filosofía, a las que me refería, la estética y la ética. Entre otras cosas, porque se trata de cierta forma, de cierta configuración de comportamiento y de acción. El arquitecto se erige como aquel que da forma al espacio para que sea habitable, para que sea habitado. El arquitecto, ¿no? Pero claro, el arquitecto urbanista lo hace a nivel macro, ¿no? Digamos, de las ciudades. Esto no es poca cosa, me parece, y es tiempo, me parece, de que la filosofía reconozca al trabajo arquitectónico por lo que vale y que la arquitectura misma se asuma como una ciencia humana, a diferencia de la ingeniería y otras profesiones y oficios que solo matematizan un espacio que conciben como predado. Claro, como sabemos, y ha pasado con otras disciplinas como la psicología y demás, en su afán de independencia se han ensoberbecido, y la arquitectura no es la excepción, y entonces piensan que alejándose, digamos, de la matriz humana, de la matriz filosófica, se van a volver más serias, entre comillas, y es justamente lo contrario, ¿no? Me parece que la arquitectura debe ser concebida como una ciencia humana en ese sentido, del que estamos hablando, o por lo menos debe establecer un diálogo que privilegie la dimensión de la reflexión, de la creatividad, del quehacer, por encima de la matematización, que sin duda va a ser importante en cierto momento, pero debe estar subordinado a lo anterior. Después de esta breve incursión en el espacio arquitectónico, y a breve un poco también por motivos de tiempo, el espacio arquitectónico como paradigmático de la actitud fenomenológica respecto del habitar, así como de lo que me refería respecto del estilo, retorno a la fenomenología husserliana y también a la interpretación de este gran filósofo checo sobre el que yo he estado trabajando, que es Jan Patočka, acerca de la relación entre el ser humano y el mundo y el significado de la habitación. Como sabemos, para Husserl se va a volver de capital importancia el mostrar la rigurosidad y cientificidad primigenia de la filosofía, claro, en un sentido también originario de cientificidad, ¿no? Persiguiendo desde un inicio la búsqueda de la certeza, que no es lo mismo que la exactitud buscada por la matemática, de la que, por cierto, él, como sabemos, provenía. Hannah Arendt, por ejemplo, coincidía con el planteamiento husserliano cuando consideraba que el crecimiento del escepticismo, más que como duda, como constante sospecha, estaba terminando por socavar lo que quedaba de la actitud que había dado origen a la filosofía. O sea, el asombro, ¿no? El tauma, el producto de la admiración por la aparición del mundo como fenómeno del ser. Los griegos, como sabemos, no se interrogaron al inicio del filosofar por el ser humano mismo. Eso llegó ulteriormente. Su meditación fue durante varios siglos una reflexión sobre el mundo, precisamente, sobre el aparecer del mundo, ¿no? Y claro, el paradigma de lo anterior en la modernidad, es decir, el paradigma de ese desfase, lo constituyeron, como sabemos también, Galileo, Copérnico, Kepler, demás científicos que fueron sustituyendo al mundo primigenio por las representaciones matemáticas, lo cual per se no necesariamente es negativo, pero que el problema fue la pretensión de que tales formaciones fueran no solo absolutas, sino que fueran la causa de nuestras representaciones sensibles, con la pretensión además de que estas fueran una derivación de las primeras y no al revés, como precisamente lo observará de manera crítica Husserl en la crisis, indicando que justamente se trata de restituirle al mundo sensible la confianza que la modernidad le arrebató a los pensadores de la antigüedad. Y bueno, no solo en la crisis, está ese magnífico texto de Husserl que es El origen de la geometría, donde también se revela justamente esto de lo que estamos hablando con bastante suficiencia, ¿no? En ese texto del origen de la geometría. Pero bueno, volviendo a la crisis, como núcleo de este texto importante de Husserl, nos encontramos el tema del mundo y la importancia primigenia del mundo, de nuestra experiencia, por encima de las representaciones elaboradas sobre ella, y luego, en una perversa conclusión, considerar además que dicha experiencia humana es posterior a las representaciones a las que en realidad dio origen.
y nosotros podemos pensar que eso es absurdo y que es una obviedad, pero véanlo cómo opera en la época más actual, más vigente, con la cuestión, por ejemplo, de no solamente las redes sociales, sino instrumentos que realmente son valiosos e importantes, pero que sustituyen a la experiencia primigenia. Ya no confiamos ni siquiera en nuestro propio ser en el mundo, en nuestra orientación en el mundo, sino que tenemos que acudir primero al GPS, por ejemplo, para orientarnos en una ciudad, antes que hacerlo a través de otro tipo de mecanismos. Y luego, claro, sobre ello, utilizar como instrumento, es decir, como medio, no como fin, cualquier tipo de ayuda de carácter tecnológico que sería bienvenida en ese sentido. Pero el problema es una transmutación de los fines en medios también en este caso, me parece a mí. Husserl identifica perfectamente los problemas que generan sus consideraciones sobre el mundo de la vida, entre ellos el que se refiere al aparente carácter no unitario del mismo, por lo que sería más correcto hablar entonces de mundos de la vida en plural. Pero esto supone, desde luego, que se asome otra vez el fantasma del escepticismo y del relativismo. El intento de superación husserliano es interesante por mucho que no haya dejado contentos a varios de los discípulos, sobre todo de los primeros, y a sus detractores. Muchos de los detractores de Husserl. En efecto, el maestro de Moravia acepta la existencia de la pluralidad de culturas y el carácter relativo de los distintos modos de organizarse, de vivir, etc. Cosa que además hago yo acá, ¿no? Este reconocimiento, digamos, de la multiculturalidad es fundamental y es importante. Y a diferencia de lo que muchas veces se dice, Husserl no lo rechaza, pero para él lo que sucede es que para Husserl esto no es impedimento para que al mismo tiempo, y subrayo al mismo tiempo, se afirmen estructuras universalmente válidas, independientemente de la pluralidad y multiplicidad cultural, como por ejemplo la espacialidad, la temporalidad, la esfera perceptiva, la propia correlación del polo objetivo-subjetivo, o si se quiere, noético, noemático, todas estas como categorías fundamentales de toda experiencia posible, es decir, sedimentos a priori que están en la base de las diversificaciones, totalmente independiente de las expresiones humanas y la riqueza que se da en las diferentes culturas, así como del momento histórico al que podemos estarnos refiriendo en determinado momento. De cualquier modo, la impostación fenomenológica de Husserl no se detiene en el mundo de la vida como un punto de llegada definitivo. Es decir, este mundo de la vida, este Lebenswelt, debe ser también sometido a epogé, a reducción, revelando a la conciencia como el lugar de la manifestación misma. Y nos muestra ya no tanto el qué, sino el cómo de la constitución de un mundo, modificando el mundo natural con todas sus obviedades, que es lo que van a hacer los seres humanos en determinado momento, en una actitud completamente filosófica, no necesariamente profesional, sino en su momento primigenio de construcción de sentido, ¿no? Y decía, refiriéndome precisamente a Patočka, ¿no? Gran discípulo tanto de Husserl como de Heidegger, respecto de los cuales se sitúa en equidistancia crítica, además, Jan Patočka radicaliza los supuestos husserlianos a través de su formulación fenomenológica conocida como fenomenología asubjetiva, así se le conoce. Bueno, no voy a ahondar demasiado en esto, pero digamos, esta asubjetividad no significa el rechazo, digamos, a priori de la dimensión del sujeto, sino de la preeminencia del aparecer del mundo, que es distinto. La diferencia entre Husserl y Heidegger es, a todo este respecto, quizá menor de lo que normalmente suponemos, porque en ambos filósofos el mundo pierde su carácter de perentorio. La diferencia es que para Heidegger esto se da a través de esa disposición emotiva fundamental que es la angustia, mientras que en Husserl se trata de una operación, vamos a decirlo así, voluntaria, ¿no? Elaborada, que es la de la epogé, pero el fin perseguido y los resultados parecen llegar a ser bastante coincidentes en los filósofos, en ambos. Jan Patočka es quien intenta una suerte de superación, o quizá sería mejor decir de conciliación entre ambos pensadores. Pensar acerca del carácter que tiene el evento del paso del mundo natural, que es prefilosófico, al mundo de la filosofía. Es decir, en los términos que nos ocupan ahora, sería la meditación acerca del paso de la condición de arrojado del ser humano hacia la constitución de un mundo con sentido, de un espacio vital, de un espacio familiar, de un espacio urbano, etcétera, ¿no? En el caso aún más particular que hoy nos convoca en esta temática, al que amablemente he sido invitado, sería el paso del nomadismo difuminado sin conciencia del mundo a la constitución de un mundo propio bajo la forma del cobijo, el techo, la protección de la intemperie, expresivo del sedentarismo, donde el quehacer arquitectónico, como hemos tenido ocasión de ver someramente, juega un papel fundamental.
Y a las consideraciones exquisitamente fenomenológicas de Patočka se va a agregar otra teoría suya que me parece muy interesante, es una teoría derivada de corte existencialista acerca del triple movimiento de la existencia humana, que sirve muy bien para el segundo momento, y voy hacia la parte final, para el segundo momento de la, digamos, de la investigación, que esto está en ciernes. Es decir, la indagación acerca del carácter colectivo y de la significación que tiene el carácter colectivo del habitar, en concreto, el habitar del espacio urbano contemporáneo, más que, como hemos hecho hasta este momento, acerca de la dimensión individual o las características generales del habitar humano. Solo diré, para esbozar este asunto, que Patočka, y tratar de ir hacia la parte final, que Patočka se detiene en pensar esos fenómenos que al inicio de esta comunicación yo mostraba como paradigmáticos de los últimos 2 siglos y medio, es decir, a saber, los que están ligados a la reformulación del moral humano y su significado, a causa de las distintas modalidades de desplazamiento, de movilidad, digamos, de nomadismo forzado, ¿no? Como ocurre con varios de los flujos migratorios actuales que conocemos, donde las ideologías imperantes de regeneración de mundos fijos chocan con la realidad de masas humanas en estos flujos migratorios ingentes de inmensos conglomerados humanos hacinados en espacios urbanos monstruosos, amenazadores, y también otras formas de separación de un mundo constituido como hábitat que se vuelve hostil para los propios seres que lo configuran en cierto momento. Lo configuran en un cierto momento y se vuelve un espacio amenazante, un espacio literalmente inhabitable, ¿no? Inhumano en ese sentido. En Patočka específicamente se trata de la oscilación donde los grupos humanos transitan de la fábrica al frente de guerra, de la condición pacífica a la guerra, coincidiendo en este caso con la tesis de Hannah Arendt, por la cual el mundo natural se revierte sobre los excesos de la condición humana, y también lo podemos ver en la crisis ambiental que vivimos actualmente, y el mundo natural por decirlo entre comillas, ¿no? Se venga, por así decir, de los seres humanos que han persistido en la violentación irracional del espacio para generar mundos no de sentido, sino de sinsentido, como lo podemos constatar en las megalópolis contemporáneas, muy específicamente en las nuestras, ¿no? Pero en general en todo el mundo. Claro, no puedo tener aquí demasiado, pero sí quiero señalar que los 3 movimientos de la existencia humana a que Patočka se refiere es que son 3 momentos, 3 modalidades que no necesariamente se refieren a cuestiones de carácter histórico, aunque también se pueden referir en cierto momento, ¿no? Es decir, el primer movimiento es un movimiento de recepción pasiva de la realidad, esta cuestión de el estar sometido a la amenaza de los elementos, etcétera, en una condición que podemos denominar, bueno, que denomina Patočka prehistórica, pero no necesariamente entendiendo prehistórica en el sentido, repito, cronológico, ¿no? de la existencia humana, aunque puede referirse a él, sería la época prehistórica, y después vendría un segundo momento, el segundo momento de la existencia humana, que es el momento de la supervivencia, es decir, el vivir, y que además está hecho no nada más de un vivir pasivo, como en el caso del primer movimiento, sino en el segundo movimiento, sería, de acuerdo con Patočka, la cuestión de está relacionado con el ciclo de producción-consumo, típicamente además del capitalismo, pero también de otras expresiones a partir sobre todo de la modernidad, en donde el ser humano lo que hace es reproducir este ciclo y prácticamente estar sobreviviendo, más que viviendo, más que habitando, viviendo, sobreviviendo, en un movimiento claro de círculo vicioso, ¿no? Y de inautenticidad, para utilizar un término que es caro también aparte del existencialismo del siglo XX. Y entonces, después llegaría el tercer momento, el tercer movimiento de la existencia humana, que es el movimiento propiamente ya histórico para Patočka del sentido, y que, claro, escasamente se alcanza, pero que no es imposible de hacerlo y se ha revelado en diferentes momentos de la historia, no necesariamente, incluso nosotros podemos decir que en la época contemporánea hay un predominio. Patočka muere en 77 y todavía, bueno, forma parte de alguna manera de todo este filón y del sinsentido de las irracionalidades que se dieron en el siglo XX, especialmente en Europa, y por lo tanto él habla de una condición prehistórica en cierta forma, ¿no? de condición precisamente de supervivencia, o en todo caso a veces de instauración del segundo movimiento en la época de la cultura del siglo XX.
yo la prolongaría hasta nuestro momento histórico, en donde eventualmente se dan atisbos, ¿no?, de incursión precisamente en el segundo y el tercer movimiento, que es el más deseable, pero que no quiere decir que no pueda ser alcanzado. Bueno, someramente traté de exponer esta teoría de los movimientos de la existencia humana para un poco dar cuenta de lo que quiero señalar respecto de este asunto. Ahora, volviendo al discurso que estaba señalando, la diferencia entre Hannah Arendt y Jan Patočka estriba en todo caso en que para Hannah Arendt, si para ella la naturaleza está por socavar lo que quedaba de la antigua polis griega, sabemos que para Hannah Arendt es muy importante, digamos, este paradigma de la polis, incluso encuentra toda una vigencia para ser aplicada en la época contemporánea. Bueno, la naturaleza está por socavar lo que quedaba de la antigua polis griega, sobre la que se fue construyendo la mayor parte de la civilización occidental. Patočka será, digámoslo así, mucho menos pesimista que Arendt, si lo podemos decir de alguna forma, porque aún estando en cierta forma de acuerdo con lo anterior, considera que el ser humano actual obviamente no puede volver a la condición de naturaleza en total ingenuidad, y por tanto tendrá que ver la manera de romper ese ciclo de mala infinitud, porque el momento del sacudimiento del asombro, ¿no?, del taumasen griego, parece no poderse borrar totalmente, y esto debe servir de acicate para los seres humanos actuales. Es decir, pensemos esto aplicado a la crisis ambiental actual, ¿no? Lo que ocurre, no solamente el cambio climático, pero la contaminación de las ciudades, ¿no?, etcétera, lo que hemos estado hablando. Bien, una vez mostrada, y así fue hacia la parte de cierre, una vez mostrada la importancia del habitar como constitución de sentido del espacio-tiempo de manera general, como resultado de la interrogación filosófica primigenia a través de la constitución del espacio arquitectónico como entendido como creación de significado y de encrucijada entre etos y estesis, podremos analizar el carácter contemporáneo de se podría analizar el carácter contemporáneo del habitar humano global, especialmente en la dimensión urbana común a todas las culturas, donde lo podemos ver, ¿no?, desde Washington hasta Nairobi, desde la Ciudad de México hasta Sydney, desde Lagos hasta Moscú, desde Berlín hasta Kuala Lumpur o desde Lima hasta Bangkok. El modo de habitar humano contemporáneo en los grandes espacios urbanos, especialmente estas megalópolis del siglo XXI, bueno, megalópolis y no tan megalópolis, ¿no?, parece dar la razón a Husserl respecto del mundo de la vida, que aceptando la diversidad de realidades dinámicas y cambiantes, no puede renunciar a estructuras fundamentales compartidas, independientemente del espacio geográfico, las etnias que en él viven o la historia que las constituye. Vivir en los espacios urbanos contemporáneos supone una reconfiguración de la propuesta patočkiana sobre los tres movimientos de la existencia humana. Yo les decía, el primer movimiento es el de la pasividad radical de estar en el mundo, a expensas de los elementos, de la menesterosidad, ¿no?, de la carencia, etc. El segundo es el de la supervivencia, donde se manifiesta el ciclo viciado de producción-consumo, donde el ser humano se contenta, por así decir, con nada más vivir, y donde el otro normalmente adquiere una figura de resistencia. La alteridad en este segundo movimiento es una figura de resistencia, es una amenaza para mi propia integridad, y se reproduce de alguna manera la dialéctica hegeliana del amo-siervo en este segundo movimiento, ¿no? Y ambos movimientos constituyen esta dimensión que yo les decía sería entendida como de inautenticidad. El tercer movimiento, que sería el de apertura, equivale un poco al movimiento del espíritu para la fenomenología actual, ¿no? El movimiento de apertura, el del sentido, es el que permitiría el acceso a una libertad y una existencia auténtica, donde lo que tenemos nosotros ahí es una reflexión crítica, filosófica propiamente, ¿no?, acerca del sentido, acerca de lo dado, y la puesta en cuestión de aquello que nosotros hemos aceptado de manera crítica, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que nuestras ciudades contemporáneas son un crisol donde puede verse operando esta tesis de Patočka, que él adscribe principalmente a la historia, aunque no exclusivamente, ¿no?, a la existencia humana, ¿no?, también. Y claro, especialmente los espacios urbanos de América Latina, como espacios donde se manifiesta precisamente la ciudadanía, el ser ciudadano, ¿no?, constituyen en general una expresión de lo que es el habitar colectivo, donde predominan los dos primeros movimientos descritos. Inevitablemente, las tragedias de la marginación, de la exclusión, de la inequidad que se ve en las grandes urbes latinoamericanas, dan cuenta de cómo una inmensa mayoría de la población se ve orillada a vivir de acuerdo con criterios de mera supervivencia, donde no hay posibilidad aparente para la salida hacia una actitud crítica y por ende transformadora del propio espacio vital,
claro, que vive en un espacio urbano hacinado, que tiene que pensar en dar de comer a su familia, levantarse en la mañana temprano para poder ir a trabajar, ¿no? Desde luego, cualquier persona, ¿no?, que se encuentre en situaciones de esta naturaleza, y donde, repito, no me refiero solamente a los que se encuentran en el estado más paupérrimo, ¿no?, que desde luego empezando por ahí, pero también quienes tienen que estar sobreviviendo, ¿no?, literalmente en lo que llamamos coloquialmente la jungla urbana. No hay tiempo para una reflexión crítica muchas veces respecto de este asunto. Pero claro, esto no significa a priori que sea imposible. En ciertos momentos nos podemos dar cuenta de cómo se ha logrado revertir esto en algunos sectores de las ciudades, por lo menos. Es decir, lo cual brinda una cierta esperanza de posibilidad a largo plazo en donde tenemos que colaborar todos pensando también, ¿no?, y actuando. Y claro, dando cuenta de qué es lo que se puede implementar, ¿no? Y ver la posibilidad de que nuestros gobiernos, cosa que, bueno, parece un sueño guajiro, lo puedan llevar a cabo, ¿no? Pero, es decir, en ciertos momentos hay ciertos atisbos de revertir esto, ¿no? Para acceder a un vivir que rebase la simple supervivencia, ¿no?, y se transforme en un auténtico moral colectivo. Yo quiero pensar, para hablar de nuestros casos, ¿no?, muy cercanos, ¿no?, entre México y Perú, ¿no? Está el caso de Colombia, ¿no?, donde evidentemente en los espacios urbanos inhabitables, ¿no?, todavía sigue habiendo problemas de esta naturaleza, pero algunos de ellos fueron revertidos, pienso un poco en Medellín, ¿no?, etcétera, fueron revertidos en cierta forma a través de una construcción consciente por parte de los propios ciudadanos, que lo que están haciendo es ejercer una actitud de carácter filosófico, ¿no?, precisamente de constitución del mundo, de construcción del espacio y de conciencia de un Lebensfeld para mejorar ciertas condiciones espaciales. En el propio Brasil, con las limitaciones que sabemos que sigue habiendo y existiendo, hay estos intentos, ¿no? En México los tuvimos, ahora estamos en un estado de regresión increíble respecto a este asunto, pero no quiere decir que no podamos volver, digamos, a transformar ciertas, por lo menos, si no en su totalidad, ciertos núcleos, sectores del espacio urbano, sobre todo de las grandes ciudades, que bueno, es el otro gran problema, ¿no? El elemento del centralismo. Cuando hablo de grandes ciudades, uno piensa en Lima, piensa en Ciudad de México, etcétera, pero sabemos que en América Latina, lo que para nosotros son ciudades pequeñas, en Europa serían inmensas ciudades. Yo vivo en una ciudad que es Morelia, que la conoce muy bien Carlos Viaña, que tiene 1 millón de habitantes, y aquí en México la consideramos una ciudad pequeña. Cosa que a un europeo le resultaría una cuestión absolutamente chocante, ¿no? Pero bueno, cuando hablo de esta construcción del espacio urbano, ¿no?, de revertir esto, no me refiero solamente a cuestiones materiales, aunque sin duda esto tiene mucho que ver. Lo fundamental es un cambio de actitud respecto del espacio en el que se ha de vivir. Una condición de hacinamiento, de falta de servicios urbanos, desde luego, promueve mayormente la instauración en el primero y segundo de los movimientos que he descrito a través de Patočka, y difícilmente genera la posibilidad de acceder al tercero, ¿no? Primum manducare deinde filosofare, ¿no? O sea, primero hay que comer y después de filosofar, ¿no? Pero aún así, aún quienes se ven, fíjense, aún quienes se ven favorecidos por condiciones materiales privilegiadas, o las élites, ¿no?, pueden mantenerse en movimientos existenciales inauténticos. De hecho lo hacen, y claro, reproducen la perversión bajo su propio beneficio, pero reproducen la lógica de dominación sobre los menos favorecidos, pero ellos mismos, aún dentro de sus ventajas de riqueza material, encuentran resistencias que les impiden construir comunidades más sólidas en la dimensión urbana, de las que se quejan, ¿no? Decimos aquí en México, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo, ¿no? Es decir, claro, ellos generan todas estas condiciones, o lo que pasa en los flujos migratorios, por ejemplo, con Europa, ¿no? La amenaza de la migración, ellos generan situaciones precisamente de inequidad en el resto de los países, y después, bueno, viene una serie de elementos de no saber bien qué es lo que se puede realizar, ¿no? Por lo tanto, me parece que es importante que pensemos esto a la luz, claro, de una reflexión teórica que creo que puede ser aterrizada en la práctica de una forma paulatina, sin duda compleja cada vez más, ¿no?, por las condiciones en las que se está. Pero cuando uno ve, incluso por experiencia personal, no necesariamente tiene que uno visitar todas las ciudades para saber esto, pero habiendo visitado algunas ciudades de otras latitudes, se sabe que hay esta posibilidad, ¿no?, de revertir el asunto. Nosotros lo vemos como una tarea compleja, titánica, pero tiene que hacerse algo respecto a ese asunto en aras a la construcción de una ciudadanía, digamos, sí, consciente, ¿no?, consciente de su propio habitar, de sus propios límites, y en donde precisamente, no como una invocación a priori,
sino que se vea precisamente en esta relación de constitución de sentido en el propio habitar, el otro sea un horizonte de sentido que se vea privilegiado, repito, no como una invocación dogmática de que el otro es primero porque tiene que ser primero, o como a veces los eslogan políticos, no, primero los pobres, sí, bueno, primero los pobres, pero ¿cómo? O sea, hay que saber cómo es que se tiene que hacer esto, cómo se da la dimensión precisamente de esta conciencia del habitar, que tiene que ver con este tipo de dimensión. Me parece que es importante porque luego puede esto ser aterrizado incluso en políticas públicas que se reflejen en la construcción de ciertas viviendas que tengan una idea mayor respecto a esto, y no necesariamente tienen que ser espacios, digamos, de lujo inmoderado, excesivo, etcétera. No, viviendas que constituyan, o sea, lo que se llama vivienda digna como mero eslogan, digamos, político urbano, sea realmente eso, sea realmente eso. Es decir, vivienda digna significa una vivienda y una habitación individual y luego colectiva, es decir, la construcción de un barrio, etcétera, producto precisamente de esta anteposición de una alteridad a través de un movimiento crítico. Y claro, esto se logra de alguna manera a través de los procesos educativos de los cuales nosotros formamos parte y por lo tanto somos corresponsables también de tratar de generar este tipo de conciencia, en este caso de conciencia del habitar humano. Bueno, esto es lo que quería compartirles hasta este momento. Aquí dejo mi intervención porque veo que ya me alargué demasiado sin quererlo, pero aquí lo dejo, y si hay alguna intervención por parte de ustedes, les agradezco mucho, y también su paciencia e indulgencia por lo que acabo de decir aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Yo no sé usar los emoticones del Zoom, así que no puedo poner las manitos de aplauso, pero te agradecemos mucho tu participación, y veo que de inmediato tenemos ya dos intervenciones. Dejo al profesor Miguel Polo, responsable además del grupo, para que te pregunte o te comente según él vea conveniente. Miguel, adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos, y especialmente las gracias al doctor Eduardo González. Creo que ha sido una exposición, además de brillante, nos ha dejado muchos problemas para pensar, ¿no? Yo quería solamente señalar que nos pueda ampliar la reflexión sobre otras posibilidades en este movimiento de Patočka. Por ejemplo, en hablar de la pasividad radical, luego la supervivencia y la apertura. ¿Cómo hay que tomar estos movimientos? Porque a veces, como decía en la exposición, puede ser histórico o no, pero mi duda era con respecto a un nuevo texto que ha salido hace pocos meses, de Byung-Chul Han, revalorando la vida contemplativa. La vida contemplativa como posibilidad del habitar podría ser interpretado también como esa vuelta a la pasividad, o es más bien una relación entre la pasividad y la apertura, el primero con el tercero. Y no solamente con la sobrevivencia, ¿no? Es decir, la modernidad también, con su idea de progresismo, sería ese tercer nivel. Eso ya sería casi una segunda pregunta. Primero es la contemplación, ¿no? Como forma de habitar. Si la considera el profesor como más bien una síntesis de las tres, y eso, bueno, el autor Han lo relata en varias tradiciones, inclusive en las tradiciones orientales se puede encontrar eso, ¿no? Y lo segundo era con respecto a esta visión de la modernidad. Si la modernidad sería el ejemplo no sé, o a lo mejor de un tipo de modernidad, ¿no? La kantiana, o este ejemplo de apertura. Y lo tercero, y disculpa el atrevimiento, ¿cuál es el lugar de la política en este esquema, ¿no? En este movimiento? Porque pareciera ser que el lugar de la filosofía y de los filósofos está en abrir, en posibilitar esa apertura, pero la realización de esa apertura, de ese tercer movimiento, ¿no es un obrar político?
Gracias por la exposición. Perdón, tenía el micrófono apagado. Adelante, Eduardo. Ya. Estás con tu micrófono apagado Sí. aquí. No, ya lo tengo, sí, sí. Fui consciente, según yo lo desactivé, pero bueno, volvió, ya saben cómo es esto. No, muchas gracias a Miguel por sus preguntas, que son reflexiones en realidad y que me dejan también a mí mucho para pensar, ¿no? Precisamente me enriquezco mucho de estas intervenciones por lo mismo, porque sí, efectivamente, bueno, respecto de la primera cuestión en general, sí, claro, obviamente yo no expuse todo la cuestión de los movimientos, pero sí traté de sintetizarlos, parece que fue bien acogido esto. Sí, la reevaluación, por ejemplo, de la contemplación, de la vida contemplativa, me parece que es interesante porque hay una reedición de, aun cuando yo no siempre coincido mucho con lo que dice Byung-Chul Han, pero me parece que en este aspecto, la vida contemplativa, si es como más o menos también lo entiendo, y de acuerdo a, si entiendo bien la pregunta, no como tal, constituiría una reedición, vamos a decirlo así, deseable es decir, una reconfiguración del primer movimiento, de este primer movimiento, o del segundo, ¿no? El segundo en forma positivizada, porque la vida contemplativa de alguna manera nos introduce o sea, mantiene este nivel de pasividad, pero ya con sentido. O sea, yo lo estoy conectando también con la segunda pregunta, porque no estoy seguro de haber entendido bien la segunda como tal, ¿no? No sé si Miguel me quiera reformular cómo venía la segunda, que era una derivación de esto, ¿no? Es decir, lo de la vuelta a la pasividad, creo, ¿no? ¿Cómo era? La segunda tenía que ver con la modernidad y su idea de progresismo. Y ¿sería esa Ya, un ejemplo sí, de ese sí, tercer movimiento o ya. nos ha colocado en el segundo movimiento solo de sobrevivencia? Ya, sí, perfectamente. Bueno, entonces decía, voy a conectar otra vez. Entonces, respecto a lo primero, ¿no? Esta vida contemplativa ya se constituiría de alguna manera, a mi juicio, es una interpretación que yo estoy haciendo, ¿no? Este elemento de la reevaluación de la vida contemplativa, que además está presente, como lo señala el propio filósofo de origen coreano, a tradiciones orientales, sería expresiva más, digamos, de la incursión de una posibilidad del tercer movimiento, aunque Patočka no lo aborda así, pero me parece que sí, porque la vida contemplativa implica una reelaboración de la pasividad, aún en el mare magnum, por ejemplo, del espacio urbano. Fíjate, estoy pensando ahorita que se hablaba de la tradición oriental, yo me quedé asombrado, claro, a diferentes niveles, ¿no? Tanto positivos como negativos, pero digamos en el balance, de una manera muy, que me permitió reflexionar esto, cuando estuve en Tokio, conocí Tokio, o sea, bueno, por razones ahí de un congreso que hubo, como siempre ocurre, ¿no? Pero uno empieza a observar y es increíble ver la manera en que en Tokio a veces se da, es decir, obviamente no en todos, ¿no? Pero estamos hablando de una ciudad la más grande del mundo, sin duda alguna. Vas con mucho a la Ciudad de México, que ya es grande, ¿no? Estamos hablando de 30 millones de habitantes que están ahí. Y a mí me resultaba asombroso cómo en el metro de Tokio, podía uno encontrar una suerte, o sea, dos niveles, ¿no? Un nivel sí, de enajenación, ¿no? Quizás, ¿no? En los aparatos electrónicos que ellos tienen, pero al mismo tiempo, en muchísimos de ellos, de los pobladores, incluso jóvenes, una especie como de meditación en ese mare magnum, o sea, una vida contemplativa que sea, porque no había, no solamente desorden en un sentido así, digamos, evidente, ¿no? Sino no había, había una especie como de interioridad en un vagón del metro que estaba repleto, no había sensación, digamos, ya no digamos de inseguridad, que eso es prácticamente inexistente, ¿no? Sino, pero que había producto como una especie de meditación que se estaba llevando a cabo de manera incluso colectiva, pero estoy hablando de una megalópolis paradigmática, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que ahí habría una especie como de rescate, ¿no? Tal vez debería ser todavía más deseable, ¿no? Pero digamos, es decir, ¿por qué se daba esto? Porque había salpicaduras ahí de este elemento contemplativo, pero a nivel colectivo, sin que necesariamente estamos hablando de la contemplación estrictamente, ya sea monástica, ¿no? O mística o lo que sea, sino en la vida cotidiana, es decir, en la cotidianidad, poder tener esa tranquilidad aún en un entorno en que uno diría es completamente hostil para poder contemplar. Entonces, creo que esta revaloración debería de ser a su vez introducida en estas reflexiones y tratar de ponerla en juego, sí, ponerla en juego con eso, es decir, porque esta contemplación precisamente es una
reconfiguración de una pasividad acrítica hacia una pasividad encaminada precisamente a una positivización del propio espacio, en fin. Ahora, es por un lado. Por el otro, yo creo que bajo la óptica un poco de Patočka, en general, en toda la modernidad, lo que tenemos es repito, puede haber algunos picos en donde quizá no, el romanticismo, pero en general hay una especie como de instauración del segundo movimiento. O sea, no, y sí, claro, no nos referimos nada más desde el punto de vista histórico, sino aquí tú decías, en una misma, eso lo podemos aplicar en diferentes formas, ¿no? En una misma época, pero no solo, en una misma sociedad en la que estamos. Sabemos que una ciudad como Lima, una ciudad como la Ciudad de México, etcétera, a su vez, pues no es lo mismo el que habita en una periferia o el que habita en los barrios más ricos, o aún así, y aún dentro de las periferias hay diferentes sectores, etcétera. Y aún ahí, lo que tenemos nosotros es un elemento muy interesante de la actitud que cambia un poco ese movimiento por lo menos del segundo al tercero, si no plenamente, digamos, son como indicadores, ¿no? De alguna forma de ir saliendo de esto, ¿no? Es decir, una conciencia del propio habitar, ¿no? Que nos hace tener una cierta mejoría en el propio espacio urbano, evidentemente como lo habite yo, en el espacio de mi propia casa, de mi barrio, o con mis vecinos, etcétera. Y el problema es ese. Patočka ve que en general, en la modernidad, priva la instauración precisamente del segundo movimiento, sin por ello decir que en determinados momentos no hay también una intento de realización del tercer movimiento, incluso en épocas anteriores, ¿no? La tan denostada Edad Media, por ejemplo, en determinado momento, constituye desde luego, volviendo a la vida contemplativa, claro, no solamente lo paradigmático de los monjes, etcétera, sino en general podemos hablar de un espacio contemplativo del que es expresión el espacio urbano medieval, que como sabemos seguimos heredando de una u otra forma, con la catedral al centro, etcétera, ¿no? Y el resto de las edificaciones subordinadas a ella, etcétera. Después esto se va enriqueciendo o empobreciendo, según se vea, ¿no? Con el advenimiento de los grandes espacios urbanos después del Renacimiento, etcétera. Pero me parece que en general lo que ocurre precisamente en el tránsito que se va a dar de finales de del siglo XV al siglo XVI, hay una especie como de reforzamiento en general del segundo, aunque a veces, de acuerdo con la pregunta, yo sí entreveo, esto es cosa de pensarlo mejor todavía, ¿no? En determinados momentos, en determinadas épocas históricas o culturas, sí entreveo que de todas maneras hay un intento de, utilizando lo que señalaba Miguel, de síntesis entre el primero y el tercer movimiento, quizás, ¿no? En cierta forma. Para Patočka el segundo no es que sea una síntesis entre el primero y el tercero, ¿no? Sino que se transita de uno a otro, incluso en un mismo momento uno como persona, como individuo puede vivir los tres momentos de diferente forma en su propia familia, en su entorno familiar, en su barrio, etcétera. Y bueno, para no entretenerme mucho, en la tercera, que es interesantísima, esta la estoy todavía yo como pensando, ¿no? Me rebota mucho porque es cierto, ¿no? Parece que para Hannah Arendt es muy evidente, ¿no? Pero yo creo que el ámbito operativo de este tercer movimiento y la intuición que nos da el profesor Miguel Polo me parece muy valiosa. Sí, yo creo que es el espacio político, o sea, en sentido primigenio, ¿no? Es decir, el espacio de realización es el de la política, como el lugar efectivo del desarrollo de la polis, ¿no? En esta repristinación aquí, la conexión con Hannah Arendt es patente. De hecho, hay influencias mutuas entre los pensadores, pero independientemente de ellos, ¿no? O sea, nosotros, bajo nuestra propia perspectiva, lo podemos ver así, ¿no? Como el espacio político debería ser el ámbito operativo en que esto se dé, ¿no? Entendiendo la política justamente como esta expresión, ¿no? No lo que a veces nosotros, entendemos, digamos, como el quehacer, sobre todo en América Latina, pero en general a nivel mundial, sino el ejercicio precisamente, porque justamente la polis es el desarrollo ulterior de ese etos primigenio que se va desarrollando precisamente en polis y que contempla de alguna manera el espacio urbano más allá de la configuración arquitectónica, ¿no? Incluso más allá de ella, pero teniéndola ella como base, el ágora, por ejemplo, ¿no? Etcétera, o el espacio público o el mercado en el caso de otros espacios arquitectónicos de nuestras ciudades. Ustedes vean, y creo que en esto es muy similar lo que ocurre en los países latinoamericanos, en el Perú como en México, ¿no? O sea,
ir a un mercado es toda una experiencia, ¿no? Un mercado público, ¿no? O sea, un mercado es toda una experiencia no solamente sensorial y eso que se ha dicho, ¿no? Bueno, por lo tanto estética, sino de entramado social y de construcción también de posibilidades de ciudadanía en determinado momento, ¿no? En ese sentido, y que puede constituir, por ejemplo, un valioso momento de tránsito entre el segundo y el tercer movimiento, ¿no? De la existencia. Me parece que sí. Pero mucho de ello se construye en una relación de carácter político, sin duda alguna. Entonces yo creo que sí, valdría la pena, digo, no lo he hecho, ni lo he hecho acá, por eso la pregunta es no solamente pertinente, sino es una especie como de invocación, ¿no? A continuar por este trabajo, porque yo creo que sí habría que pensar un poco en esto del lugar de la política en este esquema, que efectivamente sería, yo creo que el ámbito operativo privilegiado, desde luego no el único, pero el ámbito operativo privilegiado donde podemos ver aterrizadas estas cuestiones, más allá del aspecto puramente teórico, es decir, el Lebenswelt configurado como espacio político auténtico, espacio político auténtico, y también entendido como relaciones de poder, desde luego, ¿no? Como pues, se puede entender. Eso es lo que puedo decir a bote pronto, doctor Miguel. No sé si pues más o menos. Gracias. El micrófono, Carlos. Bien, profesor Miguel, ¿quiere decir alguna cosa? No, gracias, Carlos. Gracias por la respuesta. Si hay espacio, volveré a preguntar. Muchas gracias. Ahora tenemos al profesor Martín Garro también en fila para preguntar, y luego tenemos unas preguntas de las redes. Profesor, adelante. Gracias a todos. Gracias, profesor Eduardo. Muy interesante. Deja muchísimas ganas de releer a Husserl y habrá que desempolvarlo un poquito, ¿no? Más que bueno, son dos consultas y una pregunta, si me permite. El primero tiene que ver con esta relación husserliana, digamos, sobre el habitar, etc. Y mi consulta es, ¿dónde queda el tema o la discusión sobre la propiedad en ese tránsito entre el nomadismo y el sedentarismo? ¿Llegó a tratarse así o, digamos, fue abstraído en esta discusión? Y segundo, justamente tiene que ver un poco con los contemporáneos de Patočka, ¿no? El filón marxista, digamos, ¿no? Henry Lefebvre y después David Harvey, ¿no? Que también discuten sobre el análisis económico de la sociedad, el derecho a la sociedad, etc. ¿Hubo algún punto de encuentro o alguna discusión en esa época al respecto entre, digamos, el enfoque marxista husserliano? Y justamente han abordado, mi última pregunta era sobre digamos, la apropiación del espacio público, del ágora, como bien dice, o del mercado, digamos, y eso creo que se da en todas nuestras ciudades por el centro comercial, ¿no? El mall, el centro comercial es, digamos, el que ha acaparado ahora esa noción de espacio público, ¿no? Donde van las personas digamos, a reunirse, ¿no? Ya no hay un ágora, ¿no? Ahora hay un mall, ¿no? ¿Y qué significado tiene eso dentro de esta perspectiva, digamos, de los tres movimientos? Gracias. Muchísimas gracias, profesor Martín Garro, por su preguntas, sus observaciones, sin duda alguna interesantísimas, efectivamente. Respecto a lo primero, bueno, no sé si lo capté completamente, pero digamos, yo no estuve reflexionando más bien sobre esto, no reflexioné, creo que es un pendiente importante para hablar acerca del problema de la propiedad, precisamente para hablar de la constitución, más bien del tránsito digo, sabemos que hay estudios, sobre todo en antropología cultural, ¿no? También a nivel filosófico, más o menos, respecto del tránsito entre el sedentarismo, el nomadismo y el sedentarismo, etcétera, donde la cuestión de la propiedad, sí, claro, puede verse en términos políticos, ¿no? En determinado momento, este elemento de la propiedad puede ser producto o fruto, digamos, en una visión más o menos conocida del asunto, ¿no? Respecto de una relación de poder donde individuos que tenían un grado mayor, digamos, de jerarquía, etcétera, dicen, bueno, esto es mío y aquí se constituye esto como mi propiedad y de ahí, bueno, se genera todo lo que hemos venido viendo. Sin embargo, también nos podemos apoyar en tesis que aparentemente son criticables, ¿no? Por ser de corte justnaturalista, pero aristotélicas principalmente, donde uno entiende que este elemento de la propiedad no puede ser extensivo a cualquier aspecto, digamos, de la existencia humana, pero que hay una especie como de puñado muy básico de elementos en donde debe existir alguna cuestión que tenga que ver con la cuestión, digamos, del ser propietario de algo, ¿no? De
claro, el problema con el espacio, que es de lo que estamos hablando con el espacio urbano, a mí me parece que es un pendiente fuerte, no solamente en Husserl, sino en otros autores también, por lo menos de la tradición occidental, ¿no? Incluso y en nuestros países también, un problema de una reflexión ulterior respecto de esto en esta dimensión, porque efectivamente, a través de las categorías utilizadas por el marxismo y otras, lo sabemos, bueno, cuestión de la propiedad, ¿no? Pero desde un punto de vista filosófico, ¿no? La significación que tiene en este contexto, ¿no? De construcción de sentido de los espacios, la cuestión de la propiedad me parece que no ha sido suficientemente abordado, ¿no? Y yo no, bueno, hasta donde llego, tampoco soy experto en ello, ¿no? Pero hasta donde llego, en Husserl tampoco lo encontramos presente de una manera adecuada. Se puede extraer, sí se puede abstraer y extraer de supuestos de carácter husserliano y otros autores este asunto, ¿no? Lo hace de manera muy interesante hablando de nuestra propia tradición, aunque a breve de otras y demás, ¿no? En el caso latinoamericano, un filósofo que es importante a este respecto pues es Luis Villoro, ¿no? Luis Villoro, el gran filósofo mexicano, es parecido reciente, que lleva el nombre de nuestro instituto, del que nuestro instituto lleva el nombre, mejor dicho, es un pensador que en determinado momento, tanto en el poder y el valor y en su teoría de la justicia, aborda esto y lo aborda, claro, de una manera mucho más explícita. Claro, él pertenecía a diferentes tradiciones y va por encima del aspecto de la discusión sobre lo eurocéntrico y demás, aunque hay una crítica respecto a este asunto, porque la teoría alternativa de él respecto de la justicia, ¿no? Pues él hace una crítica mordaz a Rawls y a otros de la tradición respecto de estas teorías de una manera muy, muy interesante, abrevando de su propio conocimiento filosófico, pero también de su propia experiencia en el contexto latinoamericano para discutir esta cuestión de la propiedad. Pero yo creo que esto es algo que sí habría que pensarlo más. Yo no he abordado todavía y me da pie la pregunta de usted, por eso le agradezco también mucho, para insertarla dentro de uno de los pendientes importantes, porque eso debe de articularse, sobre todo, no dar por supuesto esta cuestión de, bueno, se pasa del nomadismo al sedentarismo como consecuencia de una especie de conciencia del habitar, sino, bueno, pero ¿qué pasa con esta cuestión de la propiedad? Incluso ligándolo con, corrobora, ¿no? Que lo que decía también Miguel es muy importante, ¿no? Finalmente es una constatación del espacio político primigenio, ¿no? En las relaciones de poder, por ejemplo. Respecto del filón marxista, ¿no? Sí, bueno, claro. Hay relaciones respecto a esto, lo han pensado también estos autores, ¿no? Michel Henry, que ha trabajado mucho también, en su momento también tiene textos muy importantes sobre el marxismo, ha trabajado respecto de esto, tampoco está tocado acá. Por supuesto que hay una especie de superación, o sea, Patočka obviamente es bastante crítico respecto de la teoría marxista, aunque la conocía muy bien, digamos, él conocía la expresión totalitaria, obviamente, por lo que sabemos, por la República Checa en la que él vivió, pero esto no significa que él estuviera en desacuerdo con todos los supuestos, sobre todo de esta tradición. De hecho, era amigo de Karel Kosik, por ejemplo, ¿no? Y tenía, cuando él firma la Carta 77 famosa, que generó todo aquello después de la Primavera de Praga y demás, cuando firma la Carta 77, obviamente considerado por los jerarcas de corte stalinista como reaccionario y completamente, es en realidad era abogar por un socialismo de rostro humano, donde precisamente tuvieran cabida las reflexiones que él estaba haciendo para que ciertas bondades que él de todas maneras veía, sobre todo en la modalidad en que que él vivía en la República Checa, pudieran matizarse, pudieran atenuarse gracias a la reflexión filosófica, por supuesto ética, y que de alguna manera todas estas cuestiones, intuiciones que de alguna manera para él mantenían cierta vigencia en el caso del marxismo, cierta interpretación del marxismo, en diálogo también con la teoría crítica, por ejemplo, pudieran de alguna manera mantenerse sin que se diera un tránsito tan, como al final fue violento, fíjense, en la República Checa no violento desde el punto de vista bélico, ¿no? Sino cuando llega Havel, o sea, fue un tránsito a la famosa revolución del terciopelo, pero que a la larga pues, generó, como sabemos, en varios de estos países, y también la República Checa, quizá menos, pero también se dio un tránsito muy violento en el sentido de pasar directamente, ¿no? De ese estado, pues sí, del marxismo, del comunismo, ¿no? En su modalidad que tuvo en la República Checa, casi de la noche a la mañana, un capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, esto mostró las inequidades mayormente en ciudades como Praga, Brno y otras más de la República Checa. Y esta reflexión me parece que también debería ser insertada aquí. Patočka no lo hace tan explícito, pero claro, lo hace a través de su propia concepción, tanto en los movimientos de la existencia humana como en otros textos, como Platón y Europa, que es un texto muy interesante de él, donde hace
cierta relación precisamente respecto a lo que estoy diciendo, un cierto análisis económico de la sociedad, ¿no? Y de cómo se va volviendo cada vez más compleja. El problema que veo yo, y bueno, a través de estos autores, pero que veo yo también es un poco, sobre todo las versiones más dogmáticas o más reduccionistas, ¿no? Del marxismo respecto de este asunto, ¿no? Que tienden a sobresimplificar un poco esta cuestión del análisis económico. Patočka diría, claro, es que lo que es la superestructura para el marxismo aquí más bien sería un fundamento importante y la cuestión económica pasaría a un plano distinto y ahí sí revierte completamente una teoría, digamos, marxista, aunque estaría de acuerdo con algunos de los autores de la teoría crítica, sobre todo de la segunda generación, ¿no? De la escuela de Frankfurt, etcétera, ¿no? En cierta forma. Y por último, interesantísima pregunta, sí, esta la he venido pensando y la quería yo socializar en cierto momento, pero no la tengo todavía acabada, pero totalmente, ¿no? La apropiación del espacio público. Efectivamente, ¿cuál es el problema de los centros comerciales, ¿no? Cuando, bueno, los vi en Lima, uno va a Lima, los ve en México igual, y los ve en Santiago de Chile, pero también los ve, es decir, en un mall uno puede estar, en ese momento, si lo ponen en el centro del mall, puede estar uno, no sabe si uno está en Lima, o si está en Milán, o si está en Copenhague, o si está en Nairobi, o si está en Johannesburgo, ¿sí? O sea, es increíble. ¿Cuál es el problema de esto? Per se, bueno, uno dice, bueno, es la expresión contemporánea, sí. El problema, sí, es que, claro, hay una sustitución del espacio público que en general ha sido negativa por la profusión misma, porque sería expresiva, de acuerdo, y es la pregunta que me hace muy interesante Martín, el profesor Martín, porque es expresiva justamente de uno de la mayor inautenticidad que se da, sobre todo en el segundo movimiento. El segundo movimiento, o sea, es expresivo, sí, desde el punto de vista de las categorías económicas contemporáneas, lo sabemos, sí, expresivo del capitalismo salvaje, del consumismo, bueno, eso ya lo sabemos, pero no, es sobre el problema del habitar, o sea, uno llega al centro comercial y está en un espacio anónimo a pesar de estar rodeado de miles de personas. Ahí sí no hay espacio para la contemplación, ligándolo con, o sea, a menos de que le lleven una contemplación a estar viendo los aparadores, ¿no? Pero efectivamente no hay espacio de contemplación, es un espacio de reproducir el ciclo de producción, consumo, en el que se encuentra uno en el mare magnum. Claro, ante la falta de alternativa, por ejemplo, en las ciudades como la nuestra, supongo que también debe ser en Lima, uno va al mall sin que sea garantía de seguridad, porque piensa que ahí más o menos no va a haber. Sabemos que aquí en México ha habido balaceras también en los Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, pero uno va con esa un poco de tensión y es el espacio que ha sido sustituido. O sea, si nosotros hacemos una comparación de carácter histórico-cultural, sí, lo podemos ver. Está bien que cada época es distinta, pero por eso hay una crítica al historicismo detrás de esta perspectiva fenomenológica, porque, claro, lo que antes era, en la época medieval, la catedral y la plaza inmediata a la catedral, las inmediaciones, después vienen todas las callecitas chiquitas y como el lugar de encuentro, pero es un encuentro de espacio público, después es sustituido de alguna manera, bueno, los griegos ya lo vimos con el ágora, lo dijimos, ¿no? Todo eso viene, pero a pesar de las diferencias que hay, se sigue manteniendo ese espacio como de intento de salida de la inautenticidad. O sea, o de constitución de identidades finalmente que, claro, en determinados momentos puede degenerar, como puede ocurrir en la época medieval, en determinado momento, ¿no? Todavía en la época renacentista hay una especie de intento de reedición del ágora, un cierto utopismo que sabemos que está dado por las ciudades ideales que quieren concebir los arquitectos renacentistas, no siempre con éxito, pero con una intención de esa naturaleza. Pero la ruptura se va a dar precisamente no solamente del siglo XX, sino del siglo XX tardío ya, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, la constitución de esos espacios anónimos han generado de alguna manera una regresión, parte de esta regresión a nivel de lo urbano, de esta regresión es la falta ya de cada vez más, digamos, de que las personas, ha habido, repito, los intentos que estoy viendo que hay en algunas de las ciudades son muy encomiables y creo que por ahí va una cierta solución, ¿no? O sea, romper esa inercia del centro comercial como el foco principal, digamos, del espacio urbano y repristinarlo hacia los centros históricos, ¿no? Yo me quedé asombrado como, en Lima me parece que no, pero yo me quedé asombrado como en Santiago de Chile lo más degradado es el centro histórico. No ocurre esto aquí en Morelia, por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México no hay altibajos, pero no es posible que el centro histórico, diga, de alguna manera, sea constituido como un espacio degradado, espacio de mayor peligro, etcétera, y todo se desplace hacia las zonas precisamente en el caso de Chile, ¿no? De la costanera, ¿no? Allá de los edificios de aquellos de los malls de Santiago, o sea, ahí se ve expresado mayormente el ejercicio de este tercer movimiento, en sentido práctico, en sentido muy, muy palpable de nuestra época contemporánea, que Patočka mismo, digamos, no vivió como tal en su patencia, aunque ya lo preveía, pues, como sea, y que nos mueve a pensar mucho, que de hecho, pues, es
la preocupación que mueve al profesor Martín en su interesante pregunta, y sobre la cual habría que hacer un trabajo interesante ahí, ¿no? Respecto de los espacios públicos en la dimensión urbana actual y qué pasa con América Latina, ¿no? Respecto de este asunto, ¿no? También hay que pensarlo. Gracias. Gracias. Bien, hay una pregunta que nos alcanzan de las redes. Un segundo la leo. Dice lo siguiente: ¿será posible la vida contemplativa será posible en torno a la digitalización, ya que la constante exposición a estímulos han hecho que el silencio se vuelva no solo indeseable, sino poco natural a una nueva generación? Sí. Si deseas, te la copio también para que la puedas volver a ver. A ver, sí, cópiamela. Sí, sí. La pusiste en... Ya está ahí en el WhatsApp. Sí, perfecto, ya la veo. Sí, sin duda alguna, a ver, permítame, porque aquí tengo, se me cerró. Ok. No lo sé, no sé si sería posible, habría que pensarlo, no puede uno satanizar completamente la digitalización, las tecnologías, pero sí, pues claro, está muy relacionado con la pregunta que decía el profesor Polo, porque no sé si sería posible en torno a la digitalización una vida contemplativa, sería por lo menos complejo, por lo menos problemático. Sin embargo, el ejemplo que yo invocaba hace un momento de Tokio, hace posible, digamos, si no una vida contemplativa en sentido pleno o puro, sí elementos de carácter contemplativo aún en esa cuestión de la digitalización, perdón, siempre y cuando ese espacio digital sea asimilado y entendido, sobre todo por los jóvenes, cosa que es muy complicada, y ahí entra la dimensión pedagógica, sea entendida por los jóvenes, por los más jóvenes, por todos, pero por los más jóvenes especialmente, como un medio precisamente, y no como el fin en sí mismo. En el momento en que la digitalización misma y el elemento tecnológico se vuelve el fin a conseguir, pues, la vida contemplativa es imposible, ¿no? En este caso, muy difícil de que se dé, pero la exposición constante de estos estímulos hacen que el silencio, es decir, que se genere una mayor potencia en nuestro siglo, que quizá pueda ser considerado, sobre todo nuestro siglo, es decir, del 21, como el siglo de la fobia al silencio, ¿no? La fobia al silencio, sí indeseable, sí poco natural, dice la pregunta, pero no solamente eso, sino además rechazable a priori, ¿no? La cuestión del silencio. Y sobre esto creo que vale la pena hacer una repristinación. Tenemos, bueno, hay un doctorando, amigo común de Carlos y mío, que está trabajando sobre esa cuestión del silencio, ¿no? En diferentes dimensiones, Jorge. Creo que es importante que también retrabajemos esta cuestión, digamos, del silencio, de la vida contemplativa, de acuerdo con nuestro entorno actual o contemporáneo, ¿no? A nivel filosófico, pero en aras de una recuperación. ¿Por qué? Porque esta recuperación creo que puede constituir una posibilidad, otra vez, de reconstrucción de ciudadanías más sanas que las que de alguna manera estamos viendo en estos momentos. Y creo que es completamente posible, ¿no? Una especie de educación y pedagogía en el silencio, la posibilidad del silencio, ¿no? Repito, dentro de las posibilidades que nos ofrecen nosotros precisamente. Es más, el hecho las propias tecnologías pueden ofrecernos los dos extremos, ¿no? Esa imposibilidad de acceder a un silencio y por lo tanto una fobia también no solo al silencio, sino a la soledad, pero también lo podría favorecer en determinado momento, podría favorecer esta reflexión interior y, ¿por qué no? Aunque parezca muy anacrónico, repristinar lo que de valioso tiene la indicación agustiniana precisamente de la vida interior, ¿por qué no? Esto es lo que diría en este sentido. Muchas gracias, Eduardo, por tus respuestas. Quisiera saber si alguien más tiene alguna pregunta que hacer. ¿Alguien tiene alguna intervención, comentario? Sí, buenas. Mario, buenos días, si me permite. Mario, perdón, no te vi. Adelante, Sí. por favor. Sí, gracias. Muy interesante justamente la charla. Muchas gracias porque nos has ayudado a esclarecer muchos puntos y quería reflexionar sobre lo siguiente, ¿no? Se entiende que justamente la urbe está entendida como una morada, una casa o un hábit, y
dentro de este concepto de la casa, del hábit, hay una idea de compartir. Por ejemplo, en lo que se respecta al espacio público de la ciudad, se entiende que justamente uno de los conceptos es que este espacio público es de todos, ¿no? Están incluidos de todos los segmentos, de todos los estamentos de la sociedad. Y aquí me trae a colación una antigua justamente frase, ¿no? De Anatole France, donde se indica que la ley, ¿no? En su majestuosa igualdad, prohibía tanto a los ricos como a los pobres dormir bajo los puentes. Y que esta idea, ¿no? En principio, si bien promotora justamente de la igualdad, una norma en el cuidado de que, bueno, por términos de seguridad, etcétera, ricos y pobres no deberían de dormir bajo los puentes, pero al final la norma principalmente puede terminar afectando a unos, ¿no? A quienes, pues, a las personas, por ejemplo, a los desposeídos, a los que no tienen hogar, no tienen casa, no tienen a dónde ir y finalmente su lugar de resguardarse frente a las inclemencias de la naturaleza como la lluvia, era usual justamente protegerse bajo el puente. Y este espacio público, por la ley y la norma, también ahora se justamente prohíbe su uso. Y esto en términos también contemporáneos y contextos actuales, una de las condiciones justamente de expresión y de manifestación son las plazas públicas, ¿no? Y que existe también por normatividad la prohibición de poder expresar y manifestar sus ideas en determinadas zonas, en determinados lugares, como se han denominado, por ejemplo, las zonas históricas o las zonas reservadas para la protección del patrimonio, ¿no? Que no se puede justamente ingresar. En ese sentido, justamente quería consultar, ¿no? Cuánto esta idea del urbanismo, en términos contemporáneos, puede estar también implicando una forma de desigualdad en lo que respecta, ¿no? Al uso común de estos bienes, ¿no? Guiándonos justamente en la idea de que esta moralidad, pues todos deberíamos de estar participando, ¿no? Y que por ciertos contextos se puede dar también estas diferencias. También trayendo a colación justamente las bancas que, por ejemplo, existen en determinadas plazas, ¿no? Se ponen con una determinada estructura, evitando que, por ejemplo, las personas puedan justamente dormir, ¿no? Los vagabundos, ya sea debajo de la banca o puedan, por ejemplo, sobre la banca, ¿no? O en algunos sitios se llega también hasta eliminar las bancas, ¿no? Hay algunas plazas donde simplemente para evitar que las personas puedan asentarse o estar, digamos, no, simplemente pasando el tiempo, simplemente no hay bancas. ¿Qué reflexión digamos, le amerita al respecto? Gracias por la respuesta anticipada. Muchas gracias, Mario, por tu pregunta, es muy interesante. Es una consideración, sí, que evidentemente está completamente presente, ¿no? Porque, claro, se trata, bajo la óptica, ahorita, al margen de autores y demás, ¿no? La óptica del espíritu, de lo que quiere animar un poco esta investigación, estas reflexiones que estamos haciendo, es que yo creo que el espacio público debe absolver su cometido, puede parecer una prioridad, pero su cometido precisamente de público, o sea, debe absolverlo. A mí me parece que ese tipo de prohibiciones son problemáticas por muchos motivos, pero la primera es porque si hay desposeídos que duermen abajo de los puentes, o bueno, de cualquier condición, pero evidentemente, pues, sí, los desposeídos son los que mayormente harían esto, esa prohibición de que prohibimos que duerman ricos y pobres, el rico quizás lo haga nada más por una excentricidad, ¿no? Pero el pobre lo hace por una necesidad. Entonces, prohibir esto, digamos, un puente o un espacio público, claro, es impedir que en la medida de lo posible, aquel que no tiene techo, que no tiene casa, logre construir, aunque sea momentáneamente o precariamente, un espacio propio dentro del espacio público para poder habitar, aunque sea bajo la modalidad de ese primer movimiento de la existencia, o sea, de manera precaria, tratando de sobrevivir a la intemperie. Hay muchas problemáticas al respecto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo me movía mucho a la reflexión, ya que estamos hablando de cosas muy concretas, ¿no? Particulares, me movía mucho a la reflexión en ciudades, y no solamente latinoamericanas, ¿no? Yo en Washington, D.C. vi, por ejemplo,
allá, es más, yo creo que hay más homeless, ¿no? Que los que hay en muchas ciudades norteamericanas, ¿no? Mexicanas o latinoamericanas, gente que está en la calle, ¿no? Vagabundos, etcétera. Como muchos de ellos, digo, el clima inclemente, ¿no? El frío, etcétera, se dormían dentro de un cajero automático, ¿no? De un banco que en teoría es privado. Aún ahí yo considero, por ejemplo, claro, es donde entra esta cuestión, repito, colectiva, de sensibilización y por lo tanto pedagógica, educativa, que hay que trabajar. Yo sé que la gente dice, no, pero es que en lo que logramos esto van a pasar generaciones. No necesariamente, esa sensibilización puede ser más inmediata si empezamos con los niños, pero bueno, a mí me movía esta reflexión. Yo iba a sacar dinero y de repente veía y decía, no, bueno, no voy a entrar porque, pero yo decía, el derecho de esta persona a resguardarse del frío debe ser superior a la que tengo yo de sacar dinero en este momento y tengo que encontrar un lugar distinto de donde pueda a lo mejor sacarlo o a ver qué hago, porque, digamos, su condición es muy diferente de la mía. O sea, ni a él tendría por qué quitarlo de ahí, en serio. O sea, lo estoy diciendo de verdad, a pesar de que es una situación límite, sabemos que se trata de una institución bancaria, por ejemplo, en este caso que puede ser privada y demás, y pues sí, o sea, a nivel legal podían sacarlo y demás. Ahora, si esto es así, como lo estoy entendiendo, a nivel público todavía más, o sea, la eliminación de las bancas me parece una de las abominaciones más grandes que puede haber en los parques o en los jardines en general, por múltiples razones, porque otra vez a rajatabla se eliminan, digamos, para impedir algo que además no debería ser impedido, pero para impedir algo que además repercute sobre la gente que va normalmente en el día y que quiere sentar un anciano, etcétera, y no puede hacerlo porque no hay bancas, porque se quitaron para que los vagabundos no se quedaran. O sea, llegamos a extremos irracionales casi completamente en ese sentido. No estoy diciendo que tenga que privar una anarquía, pero los estados nacionales, todos los estados, bueno, de todas las épocas, pero contemporáneos especialmente, deben de pensar que si hay estas posibilidades de que la gente se quede en las calles, etcétera, o sea, pues algo está pasando en el Estado que no se están haciendo las cosas bien para construir precisamente como luego se hace, ¿no? Espacios en algunas ciudades en donde se puedan quedar, incluso colectivamente, porque ahí viene la otra dimensión, ¿no? Esta falta de solidaridad colectiva que se da en todos los estratos y todos los niveles, uno lo encuentra, lógicamente, también en quienes se encuentran en el estado más deplorable, lógico, por una cuestión de supervivencia, lo cual no quita que siga siendo una cosa negativa. Pongo el ejemplo, yo veía en Buenos Aires, cuando estuve en una estancia allá, pasaba yo cerca de un lugar, digamos, una especie de portal, mucha gente se queda en la calle a dormir, etcétera, ¿no? Sobre todo en el microcentro y demás, pero acá estaba en una zona no tan periférica, pero relativamente, pues ahí cerca de la vía 31 y demás, donde se quedaba un vagabundo y tenía ya implementado un espacio arquitectónico interesante, o sea, había hecho su casita, pues, digamos, en una especie de portal ahí abajo, ¿no? Tenía barreras y todo, pero eso sí, cuidado que otro vagabundo tratara de irse con él o ponerse junto, porque el otro se ponía agresivo, tenía 2 perros muy grandes, ¿no? Que eran bravísimos y no, se enojaba, o sea, aquí vivo yo y aquí es mi espacio y tal. Bueno, hay que ver, esto está relacionado con la pregunta respecto del problema de la propiedad que hacía Martín Garro respecto al asunto. Aún respecto a este desposeimiento, o sea, hay una especie como de egoísmo ahí que se da, claro, por una estrategia de supervivencia y incursionamos en el primer movimiento y se genera un círculo vicioso. Pero si todo este proceso de alguna manera logra colectivizarse en la más, o sea, lo más posible, no estoy hablando de un estado ideal, pero lo más posible, quizás se puedan revertir todas estas paradojas o estos límites o estas contradicciones que se llegan a dar. Sin embargo, yo creo que sí, yo creo que en los espacios públicos no debe haber, parecer una prohibición. No sé cómo sea la realidad en el Perú o en otras ciudades, digo, tan de cerca, en Argentina sí lo vi porque viví, y en México lo vivo cotidianamente. Es increíble cómo se da la apropiación de un espacio público en lo que es en las aceras, o sea, en los estacionamientos. O sea, que no estorbes una cochera me parece evidente, en un garage, ¿no? Que no estorbes, me parece. Pero que no te dejen estacionarse afuera de la casa porque ahí vive una persona, me parece de lo más lógico, y la gente se pone agresiva. O sea, llega uno y dice, no, aquí no se puede estacionar. ¿Cómo que no me puede estacionar? Pues, como decimos vulgarmente, la calle es libre, ¿no? O sea, es libre. Entonces, una instauración ahí de una cuestión, dice, no, pues, ¿quién dijo que no? Pero claro, a nivel latinoamericano, tú te bajas de ahí, te rayan el coche si haces algo, etcétera. Entonces, se vuelve una cuestión completamente una locura, ¿no? En ese sentido. Y claro, yo estoy diciendo que tengo uno que hablar desde Patochka a todos los vecinos y demás, pero sí, desde la condición que tiene uno, pues, tratar de socializar esto y explicar y tratar de ver por qué no se debe hacer en el centro histórico de Morelia, por ejemplo, de la Ciudad de México, los negocios apartan con pues, diferentes objetos, sillas o lo que puedan, o cosas pesadas, para que la gente no se estacione ahí porque se van a estacionar o los clientes o quién sabe quién, porque a veces ni siquiera pasa eso. Entonces, se vuelve una cuestión muy, muy,
extraña, esquizoide, ¿no? Cada vez mayor en las grandes ciudades. Y claro, en ese sentido, otros espacios urbanos, en este caso, varias de las ciudades europeas, incluso grandes, se evitan esto con una reglamentación, con una regulación. Por eso decía, no se trata de una anarquía y que el espacio público haga lo que se quiera, pero la cuestión es que debe haber una reglamentación en ese sentido, sin que se llegue a violentar precisamente el derecho que se tiene a la ciudad, el derecho a la ciudad, simplemente, o sea, el derecho al espacio público y habitarla como mayormente decir, en una época de calor es posible que alguien se quiera dormir en una banca de un jardín y pues si no está incurriendo en ningún tipo de desacato ni de hacerle daño a otros, que ese es un principio fundamental, me parece que no tendría por qué, en principio, prohibirse, ¿no? Ya, mucho menos la cuestión de las manifestaciones, ¿no? En ese sentido. Ahora, ahí puede venir toda una serie de discusiones que algún día quizá podemos hacer y que yo también estoy en ciernes, ¿no? Yo, por ejemplo, sí soy contrario, a lo mejor una posición quizá reaccionaria, pero que uno deben entender que se dañe, no que se incursione en él, pero que se dañe un patrimonio cultural, ¿no? Hagas a poner un escrito, un graffiti, ¿no? Que uno diría, bueno, ¿por qué? Hay que ver también causas, o sea, problemáticas de ese tipo. Es complejo, yo sé que es complejo, pero yo creo que esta cuestión de la prohibición genera justamente, como bien lo dices, una reactivación o un fomento y una exacerbación incluso de las formas de desigualdad que ya estamos denunciando acá. Gracias. Sí, muchas gracias, Eduardo, gracias. Gracias. Gracias, Mario, gracias, Eduardo. ¿Alguna otra intervención? Me parece que ya sería la última por el tema del tiempo. Coméntenme. Miguel, ¿levantaste la mano? Porque la bajaste de inmediato. Carlos, gracias una vez más. Antes que termine, me quisiera aprovechar el momento para hacerle un par o tres preguntas. La primera es la sugerencia que nos daba sobre el trabajo que debemos tener también desde la filosofía para pensar el mundo de la arquitectura, para que no sacarlo de las consideraciones puramente matemáticas y cuantitativas con las que se maneja. Y en ese sentido quería preguntarle ¿cuáles serían las tareas ahí urgentes de la filosofía para poder pensar la arquitectura? Yo sé que hay trabajos, pero quizá en el ámbito de la ética y de la política, ¿cómo abordar el tema arquitectónico? Que nuestros espacios de las ciudades como la de Lima es un caos. Parece que no hay diseño alguno, ¿no? Lo segundo es, digamos, ¿qué nos puede decir sobre esa expresión heideggeriana en la Carta sobre el Humanismo como el lenguaje como la casa del ser? Es decir, estaría en lo que ha denominado una ontología difuminada, es decir, no nos hace habitar realmente todavía eso. Y la última, que también lo he mencionado de pasada, pero me gustaría un poquito más de ampliación, es el tema de esta casa común, como le ha llamado el Papa a la tierra, ¿no? El cuidado de la casa común. Por lo tanto, los problemas ecológicos que ya no son de mi propiedad, sino que ya salen de frontera alguna, como ha sido también en el caso del COVID, ¿no? Los virus no tienen patria, ¿no? ¿Cómo pensar por ejemplo, desde los esquemas, desde los movimientos pensados por Patočka, el tema medioambiental, ¿no? O necesita crearse otro movimiento ahí para que entre con toda propiedad la reflexión sobre los problemas ecológicos. Gracias. No, al contrario, gracias. Sin duda, preguntas muy densas, complejas. Un favor, sí. Si me permites, Eduardo, ya que es la última intervención, y yo quería también hacer una pregunta, y veo que puedo sintonizar mi pregunta con la de Miguel, ¿puedo colar un par de matices? Ya que estamos hablando muy de Latinoamérica.
No, tú cuélala porque en Lima está por ser la 1 de la tarde y ustedes sí comen como gente civilizada a la hora que debe de ser. Aquí en México Pues es un sí. desorden, no sabemos. Entonces, no tengo problema. Nada, son dos matices nada más. Me gustaría de repente que puedas hacer alguna mención heideggerianamente a esta conferencia famosa de Construir, Habitar, Pensar, que es muy buena, además va mucho al punto, y si pudieras discurrir un poquito sobre el rol de pensar la empatía, ¿sí? En torno a los espacios públicos también. Bueno, como verás, es solamente un pequeño matiz que espero que sea tan pequeño como yo creo, pero gracias, Eduardo, disculpa bien la intromisión. No, muchas gracias. Matices que sí abonan bastante en la pregunta hecha por Miguel, desde luego. Voy a tratar de ser sintético y bueno, si acaso pues dejamos abierta también luego para una reflexión ulterior, incluso nos podemos poner en contacto, Miguel, para ahondar estas cuestiones y implementar otras cosas. Pero yo diría que sí, ¿cuál es el trabajo desde la filosofía, ¿no? Para pensar la arquitectura, sacarla de esta matematización, etcétera, cómo abordarlo. Claro, es eso, ¿no? Yo creo que el formular las preguntas filosóficas que siempre hemos tenido, ¿no? Que se tienen, o sea, ponerlas en juego otra vez, ponerlas en juego en relación precisamente con ese significado del habitar. ¿Qué significa? O sea, pero ¿qué implica esto? Yo creo que aquí es escuchar a los otros. O sea, suena abstracto, pero escuchar a la ciudadanía es lo que debería de significar. Escuchar a los ciudadanos concretos, no solamente por parte de la propia clase política. Sabemos que los problemas que esto puede generar, pero bueno, también, desde luego, irlo generando desde los espacios más breves, ¿no? ¿Cuál es el significado de esto? Por ejemplo, se habla mucho acerca del problema, qué sé yo, que va muy relacionado, la familia, ¿no? Y hay quien dice, no, la familia ha sido sobrevalorada, etcétera, y otros, no, es el núcleo principal. Bueno, vamos a volver a reflexionar, o sea, cuál es el significado de la familia, así como el significado de la casa, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Socializarlo en los niveles que cada quien pueda hacerlo, con su entorno, con sus vecinos, con su gente, o sea, ¿cómo queremos vivir, no? A veces nos preguntamos, aquí en México se da, ahorita que decías del caos en Lima, aquí también es igual, ¿no? Quizás sí es más caótico Lima en cuanto a lo que viví yo, sobre todo cuando se maneja, es una cosa que creo que solo en el Cairo es peor, perdón que lo diga, pues, pero bueno, es delicioso también ver eso. Pero sí, hay una anarquía, ¿no? Y por ejemplo, acá nosotros lo que tenemos es que cada vez más, independientemente incluso de las clases sociales, las clases ricas todavía lo hacen con mayor énfasis, pero todas las clases tendemos a cerrarnos en nuestros, nosotros llamamos fraccionamiento, colonias o barrios, pues, o sea, nos cerramos un lugar que ya de por sí, o sea, nos cerramos para evitar la inseguridad, porque la hay, etcétera, ¿no? Y lo hacemos de manera crítica, nos cerramos y luego nos damos cuenta de que cuando ocurre algo, es decir, alguien se brinca o lo que pueda, el espacio se vuelve todavía más inseguro, o sea, todavía peor que esto, ¿no? Entonces, se trata de colectivizar, de abrirnos, de socializar, por eso también lo que se decía del mall es importante, o sea, que tengamos espacios suficientes, puede ser la plazuela del lugar donde vivo, la cancha de básquetbol o qué sé yo, con los vecinos realmente, no hacer juntas así de esas que, junta vecinal, ¿no? O sea, hablar primero con los inmediatos y los que quieran ir platicando entre ellos, y nosotros que tenemos un poco, digamos, esa, no sé si es ventaja o no, pero bueno, el filón filosófico, para aterrizarlo con ellos y decirlo, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿No? ¿Qué queremos de este vivir en común que nos une aquí por lo que sea, accidentalmente o lo que sea, esos que estamos acá, o al interior de nuestra propia familia, ¿no? Hablar con nuestra familia, decir, porque ¿qué significa familia? Fíjense, etimológicamente, familia, famelicus, ¿no? Famis, hambre. O sea, familia es el conjunto de los hambrientos, o sea, los que enfrentan el hambre juntos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de responder a qué significa esto de que vamos a responder el hambre juntos, ¿no? O sea, que cada quien que aporta, que puede hacerlo. Y la familia se ve ampliada en el barrio, en la comunidad, en una sociedad, en un sector de la ciudad, o qué sé yo, o en el propio espacio universitario, etcétera. El estarnos interrogando unos a otros me parece importante y es una tarea pedagógica, yo creo, en ese sentido. Sí, es una tarea urgente, pues sí, no siempre la hacemos, pues también es cierto, pero yo creo que lo podemos, sería un poco tratar de abordarlo, ¿no? Ahora, esto, hacerlo llegar, por lo que decía Miguel, ¿no? Pues no hay diseño. Las ciudades sí, claro, crecen de una manera completamente anárquica. Yo creo que esto se ve agudizado. No conozco la realidad africana y supongo que por lo que he visto es parecida. En las grandes ciudades del
llamado primer mundo también sucede, pero sí en menos medida. Nosotros tenemos un crecimiento completamente desordenado de las ciudades, ¿no? Por múltiples motivos que habría que analizar, pues eso también es cierto, habría que analizarlo, pero tratar de pensar esto, cómo, o sea, realmente cómo se tiene que rediseñar el espacio urbano, escuchando qué es lo que realmente se requiere, no lo que pensamos que hay que hacer. En lugar de ponernos a hacer más centros comerciales, vamos a hacer un espacio vial, ¿no? Para caminar en medio de un bulevar, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Iluminar mejor un sector, poner más bancas, ¿no? Como hablamos con Mario Chávez, para que la gente se siente y lo utilice. Recientemente aquí en Morelia acaban de abrir un espacio vial muy importante. Ha habido muchas críticas al gobierno municipal de local por esa razón, y a pesar de que yo lo critico mucho por otras razones que han realizado, en eso lo hicieron bien. En eso lo hicieron bien. Hicieron en el Boulevard García de León, que es un boulevard muy grande, en un lugar donde se inundaba mucho, estaba todo oscuro y la gente pues hacía lo que podía, caminar por ahí. Lo habilitaron como espacio público con juegos, etcétera, mesas y demás. Va muchísima gente, sobre todo de la tercera edad, a caminar, pero también gente con sus mascotas, de toda índole, de toda clase social, o sea, no está restringido a nadie. Se hizo bien, y eso nota uno que se rehabilita el espacio, sí se rehabilita y se vuelve, digamos, una posibilidad de habitar que luego, si esto se pudiera implementar en más espacios, incluso no se requiere de un presupuesto inmenso siempre, o sea, como a veces se piensa, es lo malo que tenemos a veces, ¿no? A veces con acciones simples se podría llegar a darse, ¿no? Pero bueno, ahora, respecto a la segunda cuestión, que tiene que ver con una cuestión muy filosófica, pues no lo sé, yo tengo mis reticencias ahí con Heidegger, en cierta forma. Sí valoro esto. Quizá esta cuestión de la concepción heideggeriana de la casa del ser sería una... O sea, yo hablo de una ontología difuminada, eso lo utilicé yo un poco porque la crítica que le muevo yo en determinado momento a Heidegger respecto del asunto, que tiene que ver con el debate que él tiene, además con Husserl en su momento y demás, es que la aparente concreción con la que Heidegger aborda todo este asunto, en realidad es mucho más abstracta de lo que parece, a mi juicio. O sea, a mi juicio, no nos hace evitar, no lo sé, necesitaría pensarlo mejor, la verdad. O sea, tampoco quiero ser demasiado temerario ni afirmar cosas que Heidegger no dijo, ¿no? Exactamente, pero yo creo que el sentido del habitar concreto en Heidegger no está suficientemente absuelto. Tampoco lo está en Husserl, ¿no? Pero digo, creo que precisamente a partir de ellos, porque ni siquiera lo hacen directamente, ¿no? A partir de ellos, yo por eso me apropio de quien mejor nos suministre las cuestiones. Por eso pienso que el filón de Patočka, sin que lo haga el explícito, nos puede ayudar o servir, un poco Hannah Arendt luego también, y luego uso a Villoro también, o sea, para hablar de esta posibilidad de habitar en un sentido más, de una ontología más concreta, por decirlo de alguna forma, ¿no? En donde sí el habitar cobra una significación específica para las diferentes dimensiones humanas, ¿no? Como tal. Y claro, desde la filosofía uno, bueno, puede construir mayores cuestiones. Creo que el diálogo con la arquitectura es importante. Estamos pensando con un profesor de arquitectura aquí en Morelia para septiembre hacer un pequeño seminario de filosofía y arquitectura que tenga arquitectos y filósofos, quizá otros, pero filosofía y arquitectura. En caso de que esto se logre, se los comparto para que, porque estamos apenas platicando de esto, estamos hablando, para pues, reflexionar un poco acerca de estas cuestiones y sobre todo tener un diálogo interdisciplinario, porque a veces nosotros nos quedamos en nuestro reducto filosófico y sí nos entendemos más o menos, bueno, más o menos entre nosotros, o creemos saber de qué hablamos, pero ¿qué pasa con alguien que no pertenezca exactamente a la filosofía, pero que tenga una inquietud auténtica, originaria por esta cuestión? Hay mucha gente que tiene inquietudes, por ejemplo, por parte de los urbanistas y arquitectos, de que las cuestiones mejoren respecto de este caos en el que estamos sumidos en nuestro habitar contemporáneo por múltiples razones, la cuestión demográfica, la cuestión de la inseguridad, etcétera, ¿no? Y la pobreza. Pero creo que es importante establecer este diálogo interdisciplinario con diferentes instancias y no cerrarnos en nuestra torre de marfil, ¿no? En ese sentido. Y claro, sí, la cuestión de la casa común me parece importante. Yo creo que sí hay que recuperar una lectura crítica bien hecha, o sea, seria de la encíclica del Papa Francisco, ¿eh? Es valiosa, o sea, nosotros luego tenemos prejuicio con estas cuestiones, pero creo que ahí el Papa absorbe una cuestión importante, pero claro, en dimensión filosófica, sometido a cuestión crítica, sí trata de resaltar eso que sabemos que había mantenido en una cuestión muy, muy teórica. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones del tema medioambiental, porque a todas luces, pues sí, está presente, los gobiernos del mundo no han absuelto tampoco su tarea, pero tampoco los ciudadanos de pie lo hemos hecho quizás suficientemente, ¿no? A veces, algunas directrices. Entonces,
No lo sé, quizá la pregunta se queda como pregunta, la que formula Miguel, muy filosófica, en el sentido de, sí, quizá constituiría otro movimiento posible, ¿no? Es decir, otro movimiento posible que es este auténtico habitar concreto con sentido de comunidad, lo cual nos llevaría a pensar, a repensar algo que sí hemos venido pensando, ¿no? Y demás, pero creo que en esta dimensión, y lo conecto con la primera pregunta de Miguel, o sea, es la otra gran tarea de la filosofía, volver a pensar filosóficamente el problema de la comunidad. O sea, ¿qué significa ser comunidad? ¿Qué es la comunidad? ¿Qué significa lo comunitario, la dimensión comunitaria realmente, ¿no? Yo creo que si hacemos esto, podemos sobre ello construir, pensar en la cuestión del tema medioambiental, que sin duda es urgente, y uno diría, bueno, no podemos esperarnos a construir toda la cuestión de la comunidad. Bueno, se hace a simultáneo. Entonces, pensar este tema ambiental respecto de pensar un poco en el otro. Y esto, bueno, me mueve también a conectarme rápido con los matices que señalaba Carlos, en lo cual estoy de acuerdo. No sé, necesito releer esa famosa conferencia. Les digo, sí, la tengo presente, de Construir, Habitar, Pensar, de Heidegger, pero está conectado con esa cuestión que de todas maneras yo sigo sosteniendo, aún a reserva de revisarla bien, que tiene que ver con esa ontología difuminada de la que hablaba hace un momento, y la conecto con la pregunta 1 de Miguel. ¿No nos hace habitar? No lo sé. Nos hace vivir, no sé si habitar. Haciendo esta distinción, vivir es, digamos, sí, pues estamos... el habitar sería como una reelaboración consciente, una relación consciente del vivir mismo, ¿no? O sea, con las implicaciones que tiene. ¿Qué significa esto de que estoy habitando yo en este espacio, en este mundo? Bueno, en este mundo primero, luego en este espacio, en esta familia, en este grupo concreto, etcétera. Yo no sé hasta qué punto se logra, aunque a nivel amplio sí, porque otra vez se conecta otra vez con esta noción de casa común, con esta noción de habitar el mundo, ¿no? Para no circunscribirlo nada más a un espacio limitado, y uno entiende cuál es el espíritu heideggeriano respecto al asunto. No tenía intención de hablar de estas problemáticas tan específicas, aunque utilizando sus categorías podríamos abordar algunos de estos elementos trasladados para acá, es decir, para lo más concreto, que tiene que ver con la dimensión, digamos, particular de lo que significa el construir, ¿no? El resguardarse o la construcción de un techo con determinadas características, y el habitar colectivo del conjunto de todos estos espacios, ¿no? Bueno, hay mucho por decir, ¿no? Finalmente, la última matización, sí, claro, pensar la empatía, sobre todo en los dos sentidos, tanto la empatía en sentido mundano, pues que evidentemente uno lo entiende como ponerse en el lugar de otro, de eso hemos hablado mucho, se ha dicho y sí lo ponemos, pero también en el sentido husserliano, filosófico, fenomenológico, de empatía steiniano, sobre pensar la empatía, claro, porque si nosotros logramos tener la vivencia empática como acceso privilegiado a la intersubjetividad, todo lo que hemos dicho es no más fácil, pero sí menos difícil de construir. O sea, es más fácil poder entender qué es lo que requiere ese otro que está frente a mí. Y frente a mí me refiero al vecino. O sea, ya no nada más o sea, el vecino que está frente a mí requiere algo, tiene algo, y él tiene que poner en juego respecto de mí. Pero claro, ¿cómo accedo a esta dimensión intersubjetiva más compleja? Porque tiene que ver con el habitar. O sea, no es solamente la presencia del otro, como Descartes o como Levinas, etcétera, sino es el vivir del otro. O sea, el cómo vive ese otro, ¿no? Que comparte un espacio conmigo y a la vez, no, es decir, lo comparte porque comparte el mismo, porque aquí tiene su casa, y uno dice, no, ya, casita de aquí, yo de aquí para adentro, no, pero sí, pero hay espacios comunes, otra vez el estacionamiento, el otro que se pone frente a mí, o sea, ese otro que se pone frente a mí, yo creo que si reabordamos otra vez las reflexiones, aquí sí creo fenomenológicas, sobre todo de la empatía, podemos repensar mejor esta cuestión de los espacios públicos, privados, ¿no? Espacios del habitar, etcétera, ligándolo también con las preguntas que hacían hace un momento también Mario y el profesor Martín. Entonces, es un filón, por ejemplo, es una indicación interesante la que haces, Carlos. Creo que la empatía podría ayudarnos como un instrumento teórico valioso, teórico, para aterrizarlo a nivel práctico en estas reflexiones que estamos haciendo. Gracias. Bien. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos por sus preguntas y por sus participaciones. Me parece que ya vamos cerrando, ¿cierto? Bien, bueno, acabamos de terminar la última, la charla número 11 de este ciclo de conferencias, aquí desde Comala del Sur, en contacto con Comala del Norte. Ha sido una charla sumamente interesante, la hemos pasado muy bien y hemos aprendido cosas, además de hacer lazos
de amistad y académicos. Les mando un abrazo a todos, un saludo. Y yo quiero decir algo, nada más quiero decir. Sí, por favor, por favor. Sí, no, nada más, porque pues, si luego no hay tiempo, quiero volver a agradecerles a todos ustedes. Bueno, primero la invitación, pero de verdad, sobre todo las intervenciones que hicieron, porque pues, es lo que enriquece un diálogo. Uno tiene ciertas intuiciones, uno las pone en la mesa precisamente para discutirlas, y creo que eso ha sido un ejercicio sumamente valioso para mí, porque, y para todos, por lo que dicen, ¿no? Para colectivizarlos y seguir pensando estas cosas juntos, me parece muy, muy importante. A mí me diría Paul Ricoeur, ¿no? Da que pensar, ¿no? O sea, y creo que sí, me dio que pensar, y eso es algo invaluable, porque todo esto, todas estas preguntas se pueden reelaborar para incorporarlas un poco, en vez de decir, bueno, esto que no respondí suficientemente y esto que me plantearon es interesante, es algo a pensar y que además sería muy valioso hacerlo, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho esto, y de manera muy concreta, además de agradecerles a los que ya señalé, a Vladimir por todo el apoyo técnico y su ayuda y demás, a Carlos por la moderación, desde luego a Miguel por la invitación, y a Mario, Martín y los demás que preguntaron. Quiero mandar un saludo muy especial a Jesús Rodomiro, que veo que está ahí en pantalla, porque lo conocí y pues, tuvimos una muy buena relación y me parece una excelente persona. Entonces le mando un abrazo también a Rodomiro muy fuerte. Les agradezco mucho. Perdón por esta intervención, este excursus de salutación. No, por favor, muchísimas gracias, Eduardo. Un saludo a todos, que tengan un buen sábado. Agradecemos muchísimo tu presencia, Eduardo. Ojalá que no sea más que la primera, entre muchísimas más que lleguen en el futuro. Cuídense mucho, Así buen será. sábado. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.